Todo empezó en 151, pero el viaje no se detuvo ahí. Pokémon se convirtió en historias, en legado, en parte de nosotros. Hoy viajamos por todas las generaciones, descubriendo lo que hizo grande a esta saga. Esto es el Legado 151, donde el pasado y el presente se encuentran. Un nuevo programa, un nuevo legado. El mes pasado no hubo legado, que era este, el que tocaba, pero por distintas cosas no pudo ser. Este, recordamos, para nosotros siempre el programa más serio que tenemos, ¿no? Porque al final es información, es mucha información, son muchas páginas precisamente encima de este legado. Jordi, yo no sé las ganas que tenías tú. Yo es verdad que cuando al principio de los temas no le tenía mucha fe y muchas ganas, pero es cierto que según nos hemos ido metiendo en la investigación, le tengo muchas ganas. Pues yo he tenido el mismo síndrome que el tuyo. O sea, yo tampoco han sido juegos que haya jugado en su época. Sí que al 2 me suena haber visto jugar a mi amigo cuando era pequeño, pero yo nunca lo he mamado, ¿no? Y tampoco eso, tenía mucha ilusión en este legado, pero es lo que dices, una vez que me he metido pues a buscar información, hemos estado ahí pues a ver qué pasaba, ¿no? En estos juegos. Ostras, tienen mucha chicha, tienen más miga de lo que parecía, tienen muchos misterios, muchas curiosidades, muchos más mods de juego y cositas que se pueden hacer dentro del juego, así que es un legado que no va a ser corto. Yo pensaba que íbamos a tener que volvemos locos, ¿no? Buscando cosas para que durara más de una hora, pero qué va, tienen muchas cosas estos juegos porque ya digo, así de primeras, vamos a hablar de los 3 Pokémon Stadium, que para muchos solo sabían que habían 2, no, hay 3, que ahora los explicaremos, y luego ya después de los Stadium hablaremos del Coliseum, pero sí, yo he tenido lo mismo que tú, la misma sensación que tú. Sí, que además, normalmente los legados, en teoría, solemos grabarlo en unos 2 días aproximadamente, porque lleva mucho corte, lleva mucha historia, y este es de verdad de los que muy probablemente sean 3 o 4, porque también es verdad que estamos intentando hacer esfuerzo todavía por ya no solo sacar la información, sino también jugarlo un poco como para poder tener algo más de, bueno, pues contrastada la información, porque si no al final estás viendo cosas, pero si no lo juegas, pues no, ¿no? Y yo son juegos personalmente que no lo había jugado y que le tenía unas ganas tremendas, la verdad. Pues sí, así que una vez que ya los hemos probado y ya ya tenemos toda la información, es momento de empezar, así que vamos con el primero de los 4 juegos que vamos a hablar hoy. Nos vamos con Pokémon Stadium a secas, llamado en japonés Pokémon Monster Stadium, y es a secas porque este juego solo salió en Japón el 1 de agosto de 1998. Tú aquí ya habías nacido, ¿no, Jordi? Yo y aquí tenía un añito y 3 meses ya tenía. O sea, ya estaba ahí, esperando a mi momento con Pokémon. Pero sí, este juego para muchos no lo tenemos, cuadrado, ¿no? Porque como no llegó a Europa ni al resto del mundo, pues para nosotros esto no existió y no lo contamos. Pero ya hablaremos de ese siguiente Pokémon Stadium, donde lo organizamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este, que es el importante, el primero de todos, el que empezó toda esta saga. Y para que más o menos, sí, os digo, el 1 de agosto del 98, vale. Pero ahora que ya hemos hablado de muchos juegos y muchos están de por medio, vamos un poco a organizarlo. ¿Dónde está? ¿Entre qué juegos salió este primer Pokémon Stadium? Pues mira, Pokémon Verde, Rojo y Azul salieron en el 96, ¿vale? Entonces, el Pokémon Stadium fue, el siguiente en el 98, y un mes después de este primer Stadium salió el amarillo, que estaba nada muy pegado a Pokémon amarillo, pero con bastante diferencia de ese primer verde, rojo y azul, ¿vale? Así más o menos esperaron un tiempo para desarrollarlo y luego justo lo sacaron y ¡pum! El amarillo al mes siguiente. Así que bueno, como estrategia no lo veo mal. Bueno, la desarrolladora fue HAL Laboratory, que ya hemos hablado de ella en algunos legados. Habían desarrollado ya Pokémon Snap, pero en resumidas cuentas es uno de los estudios más importantes y cercanos a Nintendo.
Aunque no pertenece oficialmente a ella, es una de las empresas independientes que, ya te digo, que están fuertemente, Jordi, asociadas desde hace décadas. Satoru Iwata fue el programador y presidente de HAL. Más tarde se convirtió en presidente de Nintendo, ¿no? Hasta ese punto, fíjate, si estamos ligados. Pues vamos a esos primeros pasos. ¿Por qué nació la idea de este Pokémon Stadium? Una vez que, claro, ya Pokémon Rojo, Verde y Azul en esa Game Boy triunfaron tanto, ¿no? Fueron tan gran éxito, pues lo que se le ocurrió a Nintendo y Game Freak fue pues llevar esos combates a un entorno 3D, ¿no? Para mostrar el potencial de la Nintendo 64, que para la época la Nintendo 64 era un monstruo de consola. Así que, como ha dicho Fran, pues contactaron con HAL Laboratory, que ya era un estudio pues, de confianza para ello, con supervisión de Satoru Iwata, pues para crear este Pokémon Stadium. ¿Y por qué decimos tanto Iwata? Este tío, ¿qué hizo? ¿Por qué es tan importante, aparte de llevar esta compañía? Pues porque fue la persona que descifró el formato interno de los datos de Pokémon de la Game Boy. Y vale, ¿y esto para qué? Porque eso ayudó a importar tus Pokémon reales de esos primeros juegos a este Pokémon Stadium. O sea, fue eso una innovación increíble. Y eso fue gracias a un accesorio que salió justo el día de lanzamiento del Pokémon Stadium. ¿Y ese accesorio qué es, Fran? Vamos a mostrárselo a la gente, Jordi, en cámara y que lo puedan estar viendo mientras que yo les digo lo que es el Transfer Pack, que era un accesorio oficial de Nintendo 64 que permitía conectar cartuchos de Game Boy o Game Boy Color directamente a un controlador de Nintendo 64, a un mando. Cuando insertabas el Transfer Pack en el mando, el juego detectaba automáticamente que había un cartucho compatible, por ejemplo, el Pokémon Rojo. El juego accedía a la memoria SRAM del cartucho donde se guardaban tus datos de partida. Esos datos se cargaban temporalmente en la RAM de la Nintendo 64 y desde allí se representaba en el motor 3D del Pokémon Stadium. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura que tú cogieras tu Game Boy de la época y la conectaras a la 64 y venga, y tengas tus Pokémon que tanto ahí has entrenado, tanto cariño les tienes, y luego verlos en el estadio luchando en 3D. Y aún te digo más, Jordi. Déjame que te diga más. Ver esa forma a lo que ahora llamamos Pokémon, que se veían en ese Pokémon rojo, porque en el amarillo, medio que es salvable, sí. Pero en ese Pokémon rojo, que la gran mayoría parecían iguales, que eran feos, a rabiar, la gran mayoría, que eran feos, esos sprites, verlos en 3D, o sea, es que es una salvajada. Es que es para no volver a jugar al rojo después de jugar al Stadium. Pues es decir, no sé qué había hecho con mis Charizard, pero no es el mismo. Ya, a ver, si verlos con el color, el tamaño, porque más o menos ahí te los podías, no sé, inventar. Se ve hermoso, ¿eh? Sí. Sí. No, que el cambio es una locura. Es que yo, eso es lo que dices, no me puedo ni imaginar la reacción que fue ver ese cambio tan loco. Porque ya no es solo el color y el 3D, es que es las animaciones, el sonido, verlo ahí, no sé, es muy loco, muy loco. Es una de las pocas cosas, tío, que de pequeño no he hecho. Es una de las pocas cosas que de pequeño no he hecho en esto y, joder, qué pena. De lo que sí me voy a arrepentir, de no haber podido ver ese cambio. He visto tantas cosas, pero eso no. ¿Porque tú tuviste una Nintendo 64 o no? Yo la tuve mucho más tarde. Y al final recuerdo que solo tenía un juego, la verdad, no me llamaba mucho la atención. Yo no llegué a jugar Pokémon en la Nintendo 64 porque tenía PlayStation 1 después ya más mayor, estaba con la Game Boy Color, no jugué mucho yo. De hecho, solo jugaba al Mario 64. Yo es que, mi primera, que no fue mía, fue la Sega Mega Drive. Esa fue la primera sobremesa que jugué. Y luego ya tuve la Play 1. Sí. Así que yo esta Nintendo 64 no la toqué. Entonces, ya vemos nuestros Pokémon en 3D en ese Pokémon Stadium de nuestra consola Game Boy. ¿Y esto qué significó para la época? Pues fue una revolución increíble porque es la primera vez en un juego de consola de sobremesa que se conecta a una portátil de manera directa. O sea, eso es muy loco ya. El primer accesorio que hace que de tu juego de portátil se vaya en una sobremesa. Luego también fue el precursor, a partir de este Transfer Pack,
de muchos conceptos modernos, pues como la transferencia de datos entre consolas, el cross-save, o sea que a partir de este aparatito ya todas las compañías se fijaron y dijeron, uy, esto es el inicio de algo muy grande para ir mejorándolo con el tiempo. Y luego, como lo que me has dicho antes, que Satoru Iwata, pues gracias al descifrar ese formato binario del Pokémon rojo-verde, pues se pudieron hacer todas estas cosas. Y dato importante, es que no tuvo la documentación oficial de la Game Boy, o sea que lo hizo con lo que sabía así más o menos de la Game Boy, él lo descifró y que no le ayudaron mucho, la verdad. Talento Era un puro. genio, era un genio, era un genio. Y así un poquito para que veáis que no solo este aparatito, el Transfer Pack, se utilizó en este Pokémon Stadium. Aquí os hemos puesto una lista de algunos otros juegos que también lo utilizaron, como Mario Golf. Bueno, Nintendo como tal, Mario, la mascota oficial, ¿no? También de las más famosas, pues también un juego lo tenía, que podías transferir pues, personajes y el progreso del juego de la Game Boy Color. También Mario Tennis. Pues mira, para los juegos de deporte de Mario se ve que se utilizaba mucho. También lo mismo, pues algún personaje, estadísticas, alguna foto, algún trofeo que ganabas en ese Mario Tennis. Luego también había uno que se llamaba Mario Artist, que este no lo tenía yo ubicado, que también, de la Game Boy Cámara, que también os la enseñaremos, que está curiosa, pues también podías pasar al Mario Artist, pues eso, pues fotos y cosas que tenías. Y también el juego que, no sé si alguno lo habrá jugado, pero como nombre seguro que os suena, el Perfect Dark, también lo mismo, que a partir del de la Game Boy Color, pues podías pasarte pues contenido adicional al de la Nintendo 64. Una locura, un aparatito que fue, pues eso, el inicio de algo muy grande, pero que ya para la época era una locura. Bueno, Jordi, vamos a decir estos 42 disponibles que habían solamente. Y entre ellos podíamos encontrar a, bueno, que estáis viendo la imagen, Venusaur, Charizard, Blastoise, Beedrill, Fearow, Pikachu, Nidoqueen, Nidoking, Ductrio, Primip, Arcanine, Alakazam, Machamp, Golem, Magneton, Cloyster, Gengar, Onix, Hypno, Exeggutor, Chansey, Kangaskhan, Starmie, Scyther, Jinx, Pinsir, Tauros, Gyarados, Lapras, Ditto, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dragonite, Mewtwo y Mew. Fíjate que a mí me sorprende más que este Pikachu en su forma original, ¿no? Que al final es la mascota de aquí, pero que Eevee siempre la han cuidado tanto y que esté en su forma y no esté el simple Eevee, me extraña. También, decir en comentarios qué Pokémon echaríais en falta, ¿no? De estos que ahora explicaremos por qué solo hay estos 42. Pero, ostras, hay alguno como por ejemplo Fearow, no sé, Pidgeot tiene más importancia, ¿no? Pues han metido a Fearow, pero... Y es lo que dice Eevee, con lo importante que es ahora, ¿no? A lo mejor en esa época... Incluso en el Pokémon amarillo. También. Los dos iniciales. Sí, entonces, sí. Es curioso cuanto menos, la verdad. Así que eso, pues 42 Pokémon, básicamente porque no les dio tiempo a meter más. Luego lo explicaremos con más detalle, pero simplemente este juego pues les pilló el toro. Lo dejaron muy a medias, entonces estos son los 42 Pokémon jugables. Con estos podías combatir, aunque luego ya también diremos que estaban los 151 de qué manera en la Pokédex, ¿no? Del juego. Pero bueno, estos son los 42 que se pueden jugar y vamos precisamente a eso, a ver cómo se jugaba a este Pokémon Stadium. Porque había dos tipos de modos de juego de pelea. Estaba la batalla gratis, la Free Battle, que simplemente pues, eran combates libres contra la consola, contra la CPU o contra otro jugador, porque sí, había multijugador local. Tú podías conectar dos mandos y jugar con tu amigo. Cada uno elegía pues, Pokémon de préstamo o directamente de importados de la consola. Y pues podías hacer combates de 1 contra 1, de 3 contra 3 o de 6 contra 6. Podías también elegir el nivel había diferentes, 25, 50, 100 y ya está, a combatir. Modo de juego simple, peleas básicas y ya está. Y luego estaba pues el competitivo torneo, el Tournament Battles, en eso que eran pequeños torneos contra la consola. Esto sí que era consola solo.
pues eso, donde luchabas en una serie de combates seguidos y pues si conseguías ganar todos y derrotar al último contrincante, pues ganabas la copa y ibas a la Victory Palace, que era pues como el hall de la fama, ¿no? de este juego. Y ya está, pero era muy sencillito, solo 2 modos de juego, el torneo y el combate simple. Ya veis que este juego, pues para ser el primero, fue muy simple. Parecía que podía tener más, pero no. Lo que les pillaba el toro y hicieron lo que pudieron. Pero bueno, que para la época igualmente, pues estuvo muy bien. Pero aparte de las peleas, tenía más cositas. Jordi, dime. ¿Cómo lo puedes hacer jugando contra un amigo en la misma consola, en la misma tele? Porque eso debería ser un problema, ¿eh? Si la gente ya se pelea en el FIFA por ver cuando hay un penalti, ver dónde se va a mover el portero, imagínate cómo no vas a ver los ataques que va a hacerte el oponente. Estaba muy bien hecho porque cada ataque era un botón de la consola. Entonces, claro, tú le seleccionabas y el otro no sabía qué ataque le había dado. Vale. Sí. Estaba bien pensado, estaba muy bien hecho. No era que tú directamente era como el cursor, ¿no? Que ibas directamente al ataque con la flechita y pum, le picabas. No, era un botón directo, el del ataque. Tú escondías el mando, como dices, ¿no? En el FIFA, claro. y ya está. Vale, entonces no habían peleas, claro, muy bien. Vale, pues Jordi, vamos con otro de los modos que tenía este juego y era el modo editar. Y el modo de gestionar los equipos de Game Boy era mediante el Transfer Pack, como hemos dicho. Podías ver tu Pokémon del cartucho, transferirlos temporalmente a la Nintendo 64, montar equipos de 6 para poder usarlo en batalla. Luego teníamos algún modo más, Jordi, porque hablamos del juego, era muy sencillo. Era el modo Data, que es como una especie de Pokédex, ¿no? En 3D muy limitada, verdaderamente era muy limitada. Los modelos 3D eran rotables, algo que verdaderamente sí era impactante por ver la diferencia, ¿no? Entre la Game Boy y la Nintendo 64. Los tipos se podían ver, algunos datos más básicos, pero solo funcionaba bien con los 42 Pokémon que hemos dicho. Los demás podías ver información, pero o era simplemente texto o era algo, bueno, pues muy básico, porque al final los Pokémon estaban dentro de la memoria del juego, del código del juego, ¿no? Ahí estaban todos los Pokémon, los 151, pero verdaderamente con datos solo se podían esos 42. Los demás eran, pues eso, simplemente datos, algún datillo que te ponían o cualquier cosa. Y el último modo de juego era el Victory Palace, que he dicho antes, pues eso, el hall de la fama, en el que aquí pues te metías y veías pues la galería de trofeos que habías conseguido en forma de estatua en 3D, con tus Pokémon rodeándola. Es que lo mismo que las de la fama de verde, rojo y azul, pero aquí en 3D más bonito y más chulo, pero simplemente era. Entrabas ahí, veías tus trofeos, tus Pokémon con los que habías ganado y ala, a chulear con tus amigos. Hablemos de esto fuera. Quiero saber cómo te sentiste tú que lo estás escuchando y tú, Jordi, personalmente, que eres quien me puede poner la voz a la pregunta. Quiero saber cómo te sentiste verdaderamente estando solo, no con colegas, no, porque con colegas al final, ¡ay, qué guay! Tal. No, solo, de verdad. ¿Cómo te sientes la primera vez que te pasas la liga y llegas a ese hall de la fama después del campeón? ¿Te sentiste igual que con cualquier combate o verdaderamente lo sentiste de manera diferente? Mira, te voy a explicar porque es graciosa mi forma de ver esto. Porque fue derrotarlo, me costó mucho, pero como he contado en alguna ocasión, yo fui con mi Charizard al 100, con mi Machamp al 100 y con los otros 4 Pokémon que ni me acuerdo porque eran los típicos que me metí por meter. Y cuando vi que salía mi personaje y los 6 Pokémon detrás mío, y vi que sí, Machamp y Charizard súper chulos, y los demás 4 que no habían hecho nada, ahí de foto, dije, vaya tela, esto no puede quedar así. Y es cuando de verdad me puse a entrenar a otros 4 más para que la foto quedara chula. Pero el momento de ganar sí que fue increíble. Pero fue curioso por decir, vaya foto más fea ha quedado después del pedazo de torneo que me acabo de hacer. Así que esa fue mi historieta. No sé cómo fue la tuya. Yo lo viví muy intenso, yo sí lo viví muy intenso, porque para mí la liga fue como muy importante. Yo viví la historia del juego simplemente, fíjate si la historia es muy simple, ¿no? Pero yo viví esa rivalidad con Azul muy presente dentro del videojuego. Al final era el primer videojuego de verdad que le echaba muchas horas, jugaba más intenso
que con otros videojuegos, porque al final era más personal. Pokémon para mí siempre ha sido un videojuego mucho más personal, ¿no? Era al final una consola portátil que la gran mayoría de veces la jugaba solo, mientras que con cualquier otro juego que podría haber jugado, pues como ya te he dicho, PlayStation 1 o cualquier otra consola de sobremesa, la jugaba muchas veces habiendo más gente, ¿no? Estaba en la tele y podía verlo cualquiera, pero al final una pantalla tan pequeña que simplemente está llevándola para ti, lo sentía muy, muy mío, ¿no? Estaba leyéndola, iba muy a mi historia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y claro, Azul me picaba mucho. Entonces, cuando mi Haunter, consigue bajarse a 3 o 4 Pokémon de ellos, me acuerdo perfectamente, con el Hipnósico me sueña. Buah. Y claro, es que ese Haunter, eso era fantasía. Y lo sentí muy espectacular, tío. O sea, mientras vas, fíjate que gráficamente es lo que es, ¿no? Pero mientras vas subiendo con Oak y te va explicando las cosas, ¿no? Era tan increíble para mí que era como decir, guau, estoy gozándome, de verdad lo gocé, lo que no está escrito y más, ese momento. Luego, pues es como todo. Hay veces que sí, veces que no, que se disfruta más, que se disfruta menos, pero después no es lo mismo, ¿no? Pero en ese primer Pokémon rojo, lo que lo pude disfrutar y sentir fue increíble. A mí me hizo sentir mucho, el Hall de la Fama del primero que pasé. Ya después mucho menos, pero ese primero, uff, increíble. Pues como hemos dicho, este juego era muy, bueno, lo hicieron muy rápido y este Hall de la Fama es muy, pero que muy cutre, pero ya veremos que para conseguir llegar al Hall de la Fama en los siguientes Stadium era otra historia. Tenías que curártelo mucho más y había personajes míticos en la saga, o sea que este es el más cutre y aún así, pues mira, lo metieron y ya está. Vamos a ver, Fran, lo que vendió este juego. Porque hay que poner en contexto una cosa muy importante, y es que solo se vendió en Japón. Entonces las cifras no van a ser ni parecidas ni comparables con los otros Stadium o juegos de la saga principal. Vendió porque tampoco tenemos datos oficiales, pero más o menos se estima que entre 270.000 y 300.000 copias de este primer Stadium. Que, para ser, decimos, un juego así beta-alfa, estuvo muy bien. Y simplemente eso, pues para lo que tenía, no sé cómo lo ves tú, pero yo veo pues cifras bastante decentes. Hombre, 300.000 familias japonesas, porque hablamos de que a lo mejor un juego vale para 3 o 4 personas, puede valer perfectamente, ¿no? Habrá otros que sean para uno solo, pero al final esa cifra yo creo que está francamente bien. De hecho, Pokémon tampoco estaba en su... Bueno, es que estaba muy bien, aquí ya estaba fuerte, pero no estaba en su peak, por decirlo así. Entonces, estaba creciendo a paso agigantado. Para que solo lo sacaran en Japón, me parece brutal. Lo que sí que sabemos de sobra es que a Pokémon le gustó esas cifras, porque gracias a ese dinero pues pudieron sacar el siguiente Stadium. Así que si hay una secuela, es que las cifras anteriores han ido bien. Eso sí, tenerlo claro. Así siempre. Que a Pokémon esto le bastó. Así que con ese dinero y esas copias fueron suficientes para que Pokémon diga, venga, en unos años se viene otro. Así que buenas ventas para la época y para lo que fue el juego. Vamos, Jordi, si quieres, con alguna curiosidad, porque al final verdaderamente ya hemos dicho casi todo lo que se puede decir del juego, ¿no? Pues eso, que son 42 Pokémon jugables, que no tenía mucha fama, ¿no? Como para poder darle mucha vuelta. El juego era lo que era, y era básicamente, pues eso, un experimento. Así que vamos con algunas curiosidades que parecen interesantes. El primer juego de Pokémon en el que sale Pikachu aprendiendo surf. Toma ya. Eso tiene que ser muy loco también, ¿eh? Enfrentándote a la CPU y que de repente el Pikachu te haga surf y te quedas... ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Muy loco, muy loco. Bueno, y porque luego en Cristal y en Oro también podía aprender surf el Pikachu. Ahora mismo no me acuerdo, porque la animación ese del Pikachu surfeando me suena que es de eso esa en Pokémon amarillo, en Pokémon amarillo salía. Ya salía, ¿no? Claro, sí. porque Pokémon amarillo salía un mes después de este juego. Así que sí, en este juego fue el primero que salió. Curioso. ¿Sabes qué pasa? Que este juego, a ver, yo la primera generación, la segunda menos, la segunda algo menos, seguía siendo un parguela de Pokémon. Porque aun siendo muy fan y jugando muchísimo, verdaderamente no terminaba de entenderlo. Yo seguía siendo joven. No terminaba de entender
muy bien el super eficaz. La tabla de tipos ya la conocía, la vas conociendo a raíz del juego. Pero, por ejemplo, mi tipo favorito era Fantasma y casi siempre utilizaba Haunter. Y claro, que super eficaz. Claro. Era entonces. No terminaba la tabla de tipos, siempre me costó un poco. El tema de staff, el tema de todo ese tipo de cosas. Quien lo entendiese en ese momento, menuda pasada, ¿no? Qué manera de disfrutarlo. Pero a mí llegaba un Pikachu y me hacía surf y yo me quedaba como diciendo, pues bueno, pues vale, pues me ha hecho surf. ¿Sabes? No era algo que me sorprendiese de loco y ya está. Simplemente yo recibía ataques y yo hipnosis come sueño. Y con Ya eso, toma por adelante. culo. Total. Yo con eso funcionaba. Yo dormía hasta la puntada. Vale, otra curiosidad es que, bueno, ya hemos dicho varias veces que este juego pues iba muy mal de tiempo y muchos pensaban que era porque salía Pokémon amarillo. Y no, el principal motivo es porque salía el Transfer Pack y ya muchos otros juegos ya tenían su fecha con el mismo día que salía el Transfer Pack, pues para jugar con él, ¿no? Como ya hemos dicho, muchos Marios y algún otro más. Entonces Pokémon dijo, hay que sacarlo este día, pues porque es el día de lanzamiento del Transfer Pack. Así que ese fue el motivo porque el juego salió pues como salió, bastante incompleto. Eso es lo que hace que te digan, vale, quieres gastarte la pasta, juegas solo 42 Pokémon. O te gastas la pasta de verdad y quieres pasar los 151 y entonces ya juegas como te dé la gana. Mientras tanto vas a jugar con 42 solo. Los juegos ahí ya eran algo caros para lo que la economía era en ese momento. De hecho, más adelante, ahora cuando hablemos del juego en español, una de las razones por las que yo no tengo, porque la economía no era excesivamente buena como para poder estar comprando juegos de todas las categorías, ¿no? Game Boy, Nintendo 64, esto no era una fiesta. Así que recordamos eso, por 16ª vez, 42 Pokémon funcionaban, así lo sacaron. Pokémon siempre ha sido muy inteligente para todo esto. No creo que sea por tema de tiempo, porque al final luego los 151 estaban ahí en los datos del juego, así que otra curiosidad más de Pokémon en sí. Luego, como dato nostálgico y que quisieron hacer los desarrolladores de este juego, es que Raidon fue el primer Pokémon modelado de este Pokémon Stadium. Pues por eso, para seguir la tradición, ¿no? Del primer Pokémon creado, pues fue el primer Pokémon en modelarse al 3D y que lo han dicho en varias entrevistas por darle ese honor, ¿no? Y seguir la tradición del primer Pokémon creado. Está chulo, está chulo. Siempre que la escucho, siempre me hago la misma pregunta que ya se ha hecho muchas veces, ¿no? ¿De verdad tú crees que Raidon podría haber sido perfectamente un inicial? O sea, yo creo que no por el tema de niveles y porque es muy pesado, ¿no? Pero verdaderamente como Pokémon inicial, o sea, Raidon para mí tiene algo, ¿eh? O sea, yo de verdad que lo veo y tiene algo. No lo veo un diseño soso. Para nada. No. Y de hecho, es verdad que ahora, claro, está Riperio, que le han dado formas muy, muy chulas. Pero verdaderamente, ya con Raidon en sí, a mí es un Pokémon que me parece perfectamente si lo hubieran puesto un pseudo legendario. Sí, sí. Yo te lo compraría, perfectamente, por diseño. Por diseño, por estética y sí, o sea, por mí también. Lo que luego a lo mejor decidieron, pues eso, iniciales, agua, fuego y planta. Y se salió un poco de ahí, pero sí, perfectamente podría estar ahí, encajaba. El juego, Jordi, tenía restos del Stadium futuro. Se han encontrado dentro del cartucho menús ocultos de GB Tower, código de minijuego, animaciones iniciales no usadas, es decir, el Stadium que salió después ya estaba empezándose a construir desde aquí, desde este juego que solo se sacó en Japón. Muy loco, ¿eh? Que ahí dejaron cosas ahí escondidas y luego pues a partir de aquí a seguir avanzando. No, muy loco, muy loco. Este motor gráfico fue creado desde cero para Nintendo 64, claro, no se había visto nunca Pokémon en 3D, pues es un motor gráfico desde el principio. Y esto, pues como fue un motor gráfico muy inicial y el juego se hizo muy rápido, pues había algunos problemas de rendimiento, sobre todo con los Pokémon que eran muy grandes. Por ejemplo, Gyarados y Onix, cuando aparecían y hacían ataques, pues los FPS de la Nintendo 64 decía ¿qué está pasando aquí? Y pues iba un poco peor. Y luego también había algunas escalas de algunos Pokémon pues que no se ajustaban un poco a la realidad, ¿no? A lo mejor el Pikachu era muy grande y luego, yo qué sé, aparecía Charizard y era más o menos del mismo tamaño. Cosas así que decías, aquí os falta un poquito
ver y comparar Sí, tamaño. ajustar cositas, ¿no? Ajustar cositas. Pero es totalmente pues normal, por lo dicho, que este juego pues salió como salió. Pero igualmente, estas son, bueno, toda la información que hemos conseguido de este primer juego. Tampoco había mucho que rascar, porque ya habéis visto, era como una beta alfa. Pero aún así tenía chicha. Esto fue el inicio de algo muy grande. Y que ya ver tus Pokémon en 3D por primera vez en tu vida debía ser una pasada. Pues sí, nos vamos a el año 2000, 1999, año 2000. Todo preparado. Vámonos a Pokémon Stadium, Jordi. Gente, sabéis que esto siempre lo grabamos en unas 2, 3 veces. Este lo vamos a grabar del tirón ahora. Y lo vamos a grabar del tirón porque no queremos dejaros sin legado. Queremos hacer un ejemplo de sacrificio muy fuerte, la verdad, con esto, porque el mes pasado no pudimos hacerlo. Jordi está fuera de combate, no quiero decir palabras, intentar decir palabras de tontería, porque el último vídeo de YouTube se ha rayado un poquito. Así que vamos a intentar hablar lo mejor posible. Y yo también estoy bastante hecho polvo. Pero aún así estamos aquí, vamos a intentar grabar y a ver hasta dónde llegamos. Espero que quede un legado tal cual esperábamos, porque la verdad es un legado que esperábamos mucho, muy potente, muchos temas. Hemos hablado de momento del juego de Japón y creo que es muy interesante. Ahora nos vamos a meter en temas ya bastante más largos, más extensos, incluso más fuertes. Así que disculpadnos si en algún momento os escucha a Jordi tosiendo o a mí tosiendo también, porque es que estamos los dos hechos polvo. Así que, Jordi, yo creo que dicho esto podemos arrancar, ¿no? Ya tenemos la excusa. Sí, vamos a lo que importa. Nos vamos con el segundo juego de este legado, Pokémon Stadium del 99 o del 2000, según dónde salió. Claro, para muchos este legado, iba a decir, este Stadium fue el primero, pero como hemos hablado antes, primero salió ese exclusivo de Japón, que más que un juego como tal, fue como una demo técnica, podríamos decir, de lo poco que tenía. Este Pokémon Stadium ya veremos que es completo de narices, pero para ponernos en situación, este también salió para la Nintendo 64, salió justo después, a nada, del Pokémon Snap y del Pokémon Pinball, que los tenemos ya bastante ubicados porque ya tienen un legado propio, y un poquito antes, casi, bueno, medio añito antes del Oro y Plata, ¿vale? Ya lo tenemos ubicadito. En Japón salió el 30 de abril del 99 y justo un año después, casi justo, el 7 de abril del año 2000, vino para Europa, para Españita. O sea, casi clavado, ¿eh? ¿Cuántos juegos juntos, no? Se estrenaron ahí en Japón en ese 99. Fue un 99 muy fuerte para Pokémon en Japón. Y se me sigue haciendo extraño, tío, que tarde tanto en llegar un juego a Europa en general, ya no a España, ¿eh? A Europa entera, durante un año entero, nos dejaron completamente excluidos de este Pokémon Stadium. Sí. Y para así otro datito es que HAL Laboratory siguió involucrado en este desarrollador de videojuegos. Así que, bueno, ya dijimos, ¿no? Que en el primero ya habían cosas ocultas en el código del juego que estaban preparando para este. Así que mejor pues que HAL Laboratory siguiera elaborando esta segunda parte. Bueno, los Pokémon, el juego incluye a todos de la primera generación, Jordi, y pues dicho, ¿no? Desde Bulbasaur hasta el 151, hasta Mew. Todos pueden usarse como Pokémon de alquiler o importados desde Pokémon rojo, azul o incluso amarillo. Con el Transfer Pack que tanto habíamos hablado. Luego, a ver, para ubicarlos un poco, porque como he dicho, este juego tiene muchos modos de juego, ¿vale? Se dividen en dos grandes escalafones. El primero que es como el menú principal y luego está la ciudad. Vamos por partes. Lo primero que es del menú principal es la lucha ahora, que es como pues, el típico modo de juego de batalla rápida en el que tú puedes jugar contra la consola o contra un amigo tuyo en modo multijugador de la misma consola, que tú puedes asignar pues hasta 6 Pokémon y de manera aleatoria pues bueno, se escogen o incluso los puedes elegir tú también, puedes hacer combates de 3 contra 3, de 6 contra 6 y para poneros un ejemplo pues aquí tenéis un equipo, ¿no? O las opciones que te podían dar para luchar con la CPU o con un amigo tuyo. El típico modo de juego
batalla rápida y sin más, ¿vale? Muy tocho, ¿eh? Es decir, eso es lo que más me llamaba la atención de este juego, las veces que lo he jugado, es los movimientos. No veas Pokémon. Pero bueno, al final están a nivel 50, en este caso. Entonces, pues tampoco se hace tan raro, ¿sabes? Pero sí que viendo Pokémon de primera forma, ¿no? Con ataques tan potentes, pues se me sigue gustando, Jordi. No puedo evitarlo. Sí, es raro, ¿no? Porque a lo mejor esto en la vida lo has utilizado. Yo que sé, un Squirtle con rayo hielo o surf, no sé, ahí ya tienes un Blastoise y esto Claro. nunca te lo has podido ni plantear. Pero aquí sí que te daba la opción y podías probarlo. Bueno, libramos combates con un amigo siempre y cuando haya 2 cartuchos de Game Boy. Necesitamos 2 mandos conectados y un equipo de 6 Pokémon para cada jugador. Los 2 jugadores escogerán a 3 Pokémon de los 6 que tengan en el equipo de la Game Boy. Esto es curioso porque al final es ya como una primera toma de contacto con el VGC, ¿no? El típico VGC que tenemos ahora de combates dobles en los que tienes 6 y solo puedes elegir a 4. Es curioso. Me gusta cuando son este tipo de cosas que yo no recordaba porque yo no lo jugué. Entonces, pues me llama la atención, tío, la verdad, todo este tipo de datos, ¿no? Ujú. Y luego estaba que, mira, esto es súper curioso, está el apartado de la galería, en el que tú puedes tomar, bueno, fotos a los Pokémon que tú quieras, puedes tomar fotos a los de los cartuchos que tú te hayas pasado, o simplemente de los Pokémon de alquiler. Pero para que veáis, yo he probado, bueno, una demo, ¿no? Que había en internet para probar un poquito el juego, y estaba súper emparanoiado porque no encontraba el apartado de galería. Y yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí en todos los sitios me pone que estaba en el menú principal. Y se ve que justo en la versión española, esta galería no la pusieron. No estaba dentro del juego. No sé por qué, pero solo en la versión española. ¿En serio? No, sí, 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 sí. Es una cosa súper extraña que por cualquier motivo o de esa versión la hicieron con prisa o no les interesaba por tema económico, lo que sea, pero esa opción no la tenemos nosotros. Así que es muy curiosa. Pero bueno, tampoco nos tenemos que poner a llorar. Típica zona de hacer fotitos a los Pokémon estaba chulo porque estaban en 3D, pero esto en España no la teníamos. Y luego ya pues nos metemos en el gran apartado, en la ciudad, que es donde están aquí los modos de juego tochos. Y Aquí vamos a viene la empezar. chicha. Ahí está, ahí se viene lo bueno. Aquí vamos a empezar con uno de los 2 grandes apartados de dentro de la ciudad, que es el estadio. Esto es el núcleo central del juego, en el que, bueno, pues hay 4 torneos. Lo que nos gusta, hay los torneos largos, ¿no? En el que cada torneo pues tienes unas reglas diferentes. Y dentro de cada torneo pues había diferentes dificultades. Estaba el muy fácil, el fácil, el medio y el difícil. Cada uno pues se distinguía por Pokéballs, ¿no? La Pokéball, la Super, la Ultra y la Master Ball. Y la verdad que este modo de juego tiene mucha amiga. Así, Fran, vamos a explicar un poquito cada tipo de torneo que hay dentro de este modo de juego. Bueno, esto me recuerda cuando metemos copas, ¿no? De por medio, me recuerda muy, no sé por qué, al típico Mario Kart, ¿no? Sí, Los torneos tienen el nombre de Pokécopa, Picacopa, Minicopa y Supercopa. Empecemos por el principio, Jordi, si te parece. La Pokécopa. Que suena mucho a un torneo que podríamos hacer nosotros perfectamente, ¿no? total. Escoges 3 Pokémon de los 6. Niveles de Pokémon entre 50 y nivel 55. No puede haber 2 Pokémon dormidos o congelados. Mew y Mewtwo están excluidos de esta copa. Autodestrucción no sirve con el último Pokémon. Cuidado, estas normativas que me gustan mucho, ¿eh? Vale, vamos con la Picacopa. Escoges 3 Pokémon de los 6 también. Niveles de 15 a nivel 20. Mew no puede participar. Autodestrucción no sirve con el último Pokémon. La Minicopa. Escoges 3 Pokémon de los 6. Solo los siguientes 45 Pokémon pueden participar. Los estáis viendo aquí. Todo esto parece que son todo primeras formas. Es el típico torneo de pequeños que hacen muchos youtubers. De hecho, Jux hace mucho así, muchos torneos. Sí. A la gente, baby. sí, a la gente le gusta mucho. De hecho, este año está súper de moda. Pokémon entre niveles 25 a 30. No puede haber 2 Pokémon dormidos y autodestrucción tampoco.
esas son las normas, yo creo que más es la que más se están siguiendo, ¿no? Son las más fijas. Creo que al final están muy bien porque fíjate que no puedan dormir más de 2 Pokémon es que me parece clave. O sea que, bueno, de hecho que no es que no puedan dormir 2 Pokémon, es que no pueden haber 2 dormidos. O sea, solo... ¿Cómo se llama esa norma? Sleep Goes, ¿no? Sí, Sleep correcto, Goes. correcto, sí. Y luego la Super Recopa, Jordi. Aquí ya, esto ya viene el torneo gordo. Abierto a todos los Pokémon, escoges 3 de 6, sin restricciones de nivel, no puede haber más de 2 Pokémon dormidos o congelados, y la autodestrucción no sirve con el último Pokémon. Por tanto, aquí sí pueden participar tanto Mew como Mewtwo, y a partir de aquí ya es la chicha Esto es gorda. nivel Aquí es 100. que es Esto es darnos nivel caña 100. a tope. Aquí ya no hay límite de autodestrucción. Oye, pero es súper curioso que la Sleep Close ya esté aquí metida, que lo de la autodestrucción en el último Pokémon no funcione, eso está súper bien pensado. Y que, ostras, que para ser 4 modalidades están muy bien pensadas y cada una pues tiene lo suyo, ¿eh? Sí, ¿tú sabes qué pasa? Que echo de menos que este tipo de cosas estuvieran en la normativa actual, ¿eh? Pues a muchos Pokémon los mandaríamos al carajo. Oye, pues es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo no sé por qué en el VGC actual no hay un montón de modalidades diferentes. Ahora con el Pokémon Champions parece que se podrá jugar más, ¿no? Pero es verdad, esto no sé por qué se perdió. No sé. Pero sí, la verdad que esto se le podría haber metido más miga, ¿no? En todos estos años. Pero bueno, Pokémon es Pokémon. Bueno, pues esto sería lo que es el estadio. Y luego nos vamos a otro. Esto es increíble. Este modo de juego es espectacular. El castillo de líderes de gimnasio. ¿En qué consiste esto? Pues es, como su nombre indica, acabar con todos los líderes de gimnasio de Kanto. Y, por supuesto, no se queda ahí. Luego el alto mando y luego, pues, el campeón. Esto es increíble porque una vez que tú te pasas la Liga Pokémon, te regalan un Pokémon de manera aleatoria. Tú cada vez que te lo pasas, pues te pueden regalar otro Pokémon diferente. ¿Y qué Pokémon te pueden regalar? Pues los estáis viendo. Te pueden regalar Bulbasaur, Squirtle y Charmander, Hitmonlee y Hitmonchan, Eevee, Omanite y Kabutops. Pokémon que en esa época estaban súper buscados, porque primero, los 3 iniciales solo te daban opción a uno, así que ya podías conseguir los otros 2. Hitmonlee y Hitmonchan en el dojo solo podías conseguir a uno, así que el otro lo podías conseguir. Eevee, si no me equivoco, solo te podías conseguir uno, el que te regalan. Y Omanite y Kabuto son los fósiles que también puedes conseguir uno. O sea, esto era, vamos, una recompensa para la época, pero increíble. Que luego, Ya pues, solo por con uno de supuesto, los iniciales ya era una barbaridad. ya está, O otro vamos. Eevee. Por supuesto. Y luego, pues, como hemos comentado, pues te lo podías pasar del Stadium a tu juego con el Transfer Pack y ¡hala! Aquí no ha pasado nada y tienes aquí a todos estos Pokémon que no los podías conseguir así de manera habitual en el juego de cartucho. Y Jordi, también, déjame que haga aquí un inciso porque esto aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarte. Porque, y para los fans, o sea, quiero preguntarle a todo jugador de Pokémon que ha jugado a Pokémon Rojo o Rojo Fuego, que ese ha sido tu primer Pokémon. No quiero saber después, porque después ya Espeon, el otro, vale. Cuando has jugado a Pokémon Rojo Fuego o Pokémon Rojo o Amarillo, quiero saber qué Eevee, qué evolución de Eevee cogiste y por qué. ¿Por qué esa? ¿Te arrepentiste en algún momento? Cuéntame, Jordi. Pues yo creo que sí que me arrepentí porque yo cogí a Charizard y para los tipos, pues la evolucioné a Vaporeon. ¿Qué pasa? Seguro que por Que los tipos. luego, espero que sí, que el Jordi de niño no esté perturbado mental. El de ahora ya lo está, pero de niño todavía no lo sabía. Pero creo que sí, que fue así. Pero luego, de los 3, Jolteon es mi favorito. Pero yo recuerdo que tenía Vaporeon. Yo creo que nadie cogió Flareon. ¿Tú cogiste Flareon? ¿Que estás escuchando esto? Yo creo que no, yo creo que nadie. Es como la típica de Bulbasaur, ¿no? Nadie cogía a Bulbasaur, pues exactamente igual, ¿no? Fíjate Y no me que parece pega, feo, ¿no? ¿eh? Si coges a Bulbasaur, puedes coger perfectamente a Flareon, que pegaría. Pero yo creo que nadie, ¿no? Eso es como que, no sé. Yo cogí a... He cogido a Jolteon muchas veces. Jolteon es de los 3 mi favorito también. No sé, a lo mejor por la
porque parece el más agresivo, ¿no? ¿no? lo sé. A mí es lo que me parece. Yo cogí a Vaporeon y muy contento, la verdad. Vaporeon fue de mis Pokémon en el equipo hasta el final. O sea, estuvo en el Hall de la Fama de mi equipo. Y muy contento, la verdad. De hecho, he cogido a Vaporeon muchas veces. Me parece uno de los mejores Pokémon de agua del juego. Sí que es verdad que estaba Gyarados y tenía alguno más que había por ahí. Pero yo me quedo con Vaporeon, que me ha tanqueado muchos combates. Así que me gustaría saber en comentarios cuál es la evolución que tú has cogido de Eevee. Tengo mucha curiosidad. Pues para que veáis un poquito todo lo que es la aventura, ¿no?, de este modo de juego, aquí os enseñamos todos los gimnasios donde están cada uno de los súbditos, ¿no? Que, oye, que se parecen o son los mismos o muy parecidos a los del juego original. Está Brock con sus súbditos, Misty, Alytasur, Erika, Koga, Sabrina, Blaine y Giovanni. Y luego ya está el alto mando, por supuesto, Lorelei, Bruno, Agatha y Lance. Y luego, por supuesto, el rival final, Azul, que es el que ya nos entrega ese Pokémon de regalo. Y oye, que este modo de juego a mí me flipa, la verdad. De recrear todo el camino de Kanto en combates, a mí me parece espectacular. No, considero que lo es, Jordi. Considero que lo es, está muy bien. Luego teníamos el Kips Club, que además de los modos de batalla principales, existen varios minijuegos en los que se puede jugar con hasta 4 amigos. También están tematizados en Pokémon y es una buena opción si te cansas de tanto combatir. Hay 2 modos de juego, elegir libremente el minijuego deseado en las dificultades, fácil, medio o difícil. Torneos donde se juegan varios minijuegos seguidos y quien consiga más puntos gana. Son 9 minijuegos, Jordi, en total. Y son estos, Jordi. Aquí tenemos al Salpicadura de Magikarp. Este lo he escuchado mucho, yo no lo he jugado nunca, pero lo he escuchado. Clefairy dice: corre, ratata, corre. Guerra de ronquido. Este sí he visto algún vídeo, recuerdo de pequeño haber visto algún vídeo. Y Dínamo de Trueno. A por el sushi, anillos de Ekans, duro como una roca, cava. Si quieres, ¿quieres incidir en alguno de los que más te ha llamado la atención? Mira, me encanta porque el desarticulador de Magikarp es como un Magikarp. Es simplón como sí solo. Simplemente pulsar a la A y las veces que golpee el Magikarp ya está. Pero luego hay algunos que tienen, yo que sé, un poquito más de miga, por ejemplo. Yo que sé, el de duro como una roca, que justo cuando le va a caer la roca al Kakuna o el Metapod o el Pokémon que haya, justo tienes que darle para hacer fortaleza y que no te haga daño. O por ejemplo, el de los Clefairy, que simplemente te pone un montón de flechas, ¿no?, del mando, y luego te lo tapa y tienes que repetir. Bueno, son minijuegos muy simples, pero que también no lo tendrían por qué haber puesto en un juego de peleas. Esto le pega mucho a Mario, ¿no? Sí, que te metan esto de más, pues no se le puede decir que sobre, ¿no? Está muy bien, está muy bien. A mí me hace gracia el de los Drowsy. Habéis visto imágenes, según lo hemos ido diciendo, habéis visto imágenes rápidamente, ¿no?, de lo que es la portada que nosotros estamos viendo aquí para la hora de grabar. Y me hace mucha gracia, tío, lo de los Drowsy, de verdad, ¿eh? Parece que están en el ¿Quién quiere ser millonario? Total. Bueno, Jordi, batalla libre. Un modo donde tú eliges las reglas de una batalla, se pueden enfrentar hasta 4 jugadores en equipo o contra la máquina en las dificultades, como habíamos dicho anteriormente también, fácil, medio o difícil. Esto está guapísimo, porque te juntas con tus amigos, eliges cualquier modalidad de todas las que hemos dicho, digamos, en el torneo. Oye, pues yo quiero que los Pokémon estén entre el 20 y el 25, que lo de la autodestrucción pues se aplique. Lo de la Sleep Close, no, pues no quiero esto, que me puedan dormir a todos. O sea, puedes elegirlo como tú quieras y a gusto del consumidor y pues pasártelo bien con los amigos o jugar directamente con la máquina para entrenar. O sea, eso está muy chulo, y tampoco lo podían haber puesto, porque como hemos dicho antes, sí estaba el modo libre, que ahí no había ninguna regla, ahí venga, que sea lo que tenga que ser, pero aquí sí que los puedes ajustar tú. Y eso está muy chulo, la verdad. Y luego está, esto es la guinda, yo creo, del pastel. De un juegazo. Porque sí, la verdad que sí. La torre Game Boy,
¿Qué pasa aquí? Pues lo que puedes hacer, esto era, para que me entendáis, era la Switch del pasado. Porque lo que podías hacer era desde aquí jugar en la tele las ediciones rojo, azul y amarillo si tienes el cartucho insertado. O sea, es que es una Switch. Es una Switch. Eso es una locura. Y aparte, es que tenía ventajas. Que si tú acababas el castillo de los líderes de gimnasio, que hemos comentado antes, y el torneo, bueno, todos los torneos en el modo estadio, desbloqueabas dos ventajas. La torre Game Boy do Duo, en el que podías acelerar el juego a velocidad por 2. Qué Y la lujo, es una locura. Y, por si querían más, también la torre Game Boy do Drio, que lo metías a velocidad por 3. O sea, ¿pero esto qué es? La gente desde esa época tiene que flipar. O sea, aparte de jugar con la tele, si querías le metías el turbo como si fuera un emulador. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo creo, Jordi, que aquí hay una cosa, porque pensamos, ¿no? Si hacen estas cosas en este juego, es porque saben que a la gente le interesa, porque saben que a la gente le gusta, ¿no? Lo escuchamos y dice, ¿por qué si Game Freak hace esto, no? ¿Por qué no lo hace más tarde? Recordamos que el juego no es de Game Freak. Entonces, no sabemos si Game Freak de verdad, porque más adelante veremos que no acabaron excesivamente. Hay ahí un poco de jaleo. Entonces, yo no sé si es que Game Freak puso los huevos encima de la mesa y dijo, no, lo vamos a hacer como a mí me da la gana y no puede dar la razón nunca, ¿no? Porque es cierto que toda la gente que juega Pokémon en el ordenador, o bueno, de cualquier manera, si lo emula, lo juega por dos. Entonces, y eso es algo que a la gente le gusta, y aquí ya lo estaban viendo en el año 2000, ¿por qué Pokémon no lo ha implementado en ninguno de sus juegos? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, que aquí sí que te lo permitan y veas que verdaderamente esto a la gente le gustaba, ¿no? Al igual que lo de los combates, al igual que distintas cosas que hemos ido viendo que son ventajas que al final pues se han ido poniendo porque es así. Uh-huh. Esto es una de las cosas que más me llama la atención, que es verdad que en los siguientes juegos en ningún momento pudiese jugar al por dos. Es raro, la verdad. Y luego, por si alguien tenía dudas, tú si jugabas desde la Nintendo 64, tú podías guardar la partida desde la Nintendo y luego si querías pasarte a la versión de la Game Boy, tú tenías los datos guardados y aquí no había ningún error. Lo que sí que pasaba es que gracias a esa velocidad por 2 y por 3, los buscadores de glitches, pues sí que era el mejor escenario que tenían, porque esto es así de simple. Un juego de esa época y que vaya a más velocidad, pues es mucho más fácil buscar las cosquillas, ¿no? Entonces sí que es verdad que, pues, o podían pasar sin querer, era más fácil, o si lo hacías a posta, pues te iba a resultar más sencillo encontrar fallos en el juego. Pero igualmente, me parece espectacular que hayan puesto otra opción que nadie pedía, en verdad, seguramente en la época, pero que aquí ya la implementaron como eran los minijuegos y como era esto, que vamos, yo lo sigo diciendo, para mí esto era una Switch de la época, una maldita locura. Luego teníamos, Jordi, el laboratorio Pokémon, que era el laboratorio del profesor Oak, en donde puedes hacer diferentes cosas. Las secciones de laboratorio son las siguientes. Estaba PC, que era un PC muy sofisticado que te permite ordenar las cajas y modificar el lugar, el equipo o cambiar de caja. Ves los datos de tus Pokémon como los apodos, los IDs, sus tipos, intercambios de Pokémon. Es una máquina para intercambiar Pokémon con un amigo. Se necesitan 2 cartuchos de Game Boy y 2 controladores para poder hacer esto. De otra manera no se podía hacer, Jordi. Luego podíamos elegir el cartucho. Es una máquina que te permite elegir entre cartuchos de Game Boy ya insertados. Si solo tienes un cartucho insertado, Jordi, esta sección no te va a servir para nada. Teníamos también la Pokédex, que es una máquina que te permite comprobar tu Pokédex al detalle. Aquí se muestran los datos, gritos y áreas de los Pokémon, además de que se pueden ordenar de la A a la Z o por número de Pokédex. En esta sección de lo ya dicho, se ofrece la modalidad de ver Pokémon en 3D y observarlos de pies a cabeza, cosa que
la verdad, para la época que es, era un lujo. También el mapa de Kanto se modela en 3D para la observación de las distintas áreas de los Pokémon. Aquí tenéis una imagen que la verdad bueno, para lo que era en ese momento está muy muy guapa. O sea, yo hubiera flipado si hubiera visto esto en verdad, ¿eh? Y es que el detallito de que te ponga ahí también en las zonas, ¿no? Donde está el Pokémon y donde lo puedes capturar. O sea, es que está muy logrado. Es que para la época ver el Kanto en 3D, que madre mía, esto tenía que impresionar, ¿no? A todo el mundo. Que sí, que ahora mismo, pues bastante cutre, ¿no? Pero ostras, que todo el mundo puede saber y distinguir todas las ciudades ahora mismo. O sea que está muy chulo, está muy chulo. Y luego, el último modo de juego de este juego es el Palacio Victoria, que también tiene bastante miga, que es así, verlo desde arriba, es simplemente donde pues, te daban todos los trofeos, ¿no? Los torneos, de los líderes de gimnasio, de la liga y el rival, ¿no? Aquí donde te salían, pues, todas las copas en 3D. Pero ¿qué pasa cuando completas el Palacio de la Victoria con todos los 151 Pokémon? ¿Y cómo se hace esto? Simplemente luchas o te pasas cualquier de estos dos modos de juego, el estadio o los líderes de gimnasio, con todos los Pokémon, que madre mía, tienes que echarle hora. Sí, sí, eso son ganitas. Tienes que echarle hora. Pues una vez que cada Pokémon tiene como su trofeo, ¿no? Entra dentro del Palacio Victoria, pues te dan otro regalito. Y ese regalito es un Psyduck. Y dirás, tía, un Psyduck, pues vale, pues muchas gracias. Pero es que este Psyduck tenía algo especial. Porque se supone que es el Psyduck de Misty. Y este Psyduck lo que tiene es que aprende, bueno, lleva ya aprendido el ataque Amnesia. Te viene a nivel 15 con arañazo y amnesia. Y para la gente de ahora dirás, pues bueno, pues muchas tontería, gracias. ¿no? Vaya, menuda mierda. Vaya, sí, la verdad que sí. Pero es que este Psyduck era un avanzado a su época, porque Amnesia, Psyduck no lo aprendía hasta la 4ª generación. O sea, tenías un Pokémon de primera generación en la que hasta la 4ª, hasta Pokémon Diamante y Perla, no lo podías conseguir. Una maldita locura. Qué bonito estos detalles, tío, que tenía Pokémon con las recompensas, ¿no? Que te recompensara verdaderamente con tu horas de juego, verdaderamente, ¿no? Ahora mismo te regalan un Pokémon y pues ahí está, vete al PC. Pero Sí, ¿no? de esta manera Un parece regalo que... misterioso Sí, y sí, ya, sí. ya está. Y tú, Ahora pues, parece muchas que gracias, esto ¿no? es mi recompensa, ¿sabes? Me he pasado el juego con todos los Pokémon que salen y fíjate, aún así tengo esta recompensa que el Psyduck a lo mejor no lo vuelve a utilizar, pero al final es diferente, ¿no? A algo que te lo dan regalado. Es que al final también se dice mucho eso, que lo que te regalan en la vida, ¿no? No es lo mismo que lo que te pueda ganar tú, y esto pues al final te lo estás ganando tú. Es una recompensa que un regalo misterioso se lo dan a todo el mundo y esto no. Esto es algo que solamente si has conseguido esto lo vas a tener. Entonces, pues al final es una recompensa de la que se puede vacilar. Y es una manera de alargar la vida del juego. De, ostras, y a lo mejor ni se sabía que se podía conseguir. Esto, pues a lo mejor tú te viciabas y tú, ostras, de repente, pum, te regalan un Psyduck. Y luego, cuando pasan un montón de años, te das cuenta que ese Psyduck es único porque Amnesia no lo aprendía hasta 4ª generación. Estas cosas son las bonitas. O lo de que un amigo tuyo lo consigue y dice, ostras, ¿cómo lo has hecho? Ostras, pues no lo sé. O sí que me he dado cuenta. Esto era lo bonito, la verdad. Sí. Luego, Jordi, te preguntarás, ¿no? Porque no hemos hablado verdaderamente del gran Pokémon. Aquí esto, yo me acuerdo en esta época era el grandísimo Pokémon, ¿no? Mewtwo. Si logras superar, Jordi, todas las copas del modo estadio y completas el castillo de los líderes, aparecerá en los cielos un Mewtwo con el que tendrás la oportunidad de luchar contra él en un combate único. 6 Pokémon tuyos, tu equipo al completo, contra Mewtwo. Un Mewtwo que va con movimientos interesantes: psíquico, descanso, rayo y ventisca. Totalmente por la parte especial, o sea que está muy muy bien. Y con descanso para terminar de dar follón todo el que se pueda y más. Nivel 100. Y Jordi, esto escondía otra cosita. Si logras derrotar a Mewtwo, desbloquearás el modo ROM 2, un nivel de dificultad que te permite participar en todos los torneos de nuevo
pero con más dificultad. Los Pokémon también serán diferentes y las peleas exigirán todo tu conocimiento. Pokémon, si quieres lograr la victoria, tendrás que derrotar a Mewtwo y enfrentarte a un nuevo modo, Jordi, que me gusta mucho. Esto es otra de las ideas que de verdad son muy importantes en un juego de Pokémon. O sea, me parece increíble. Madre mía. Y es que, claro, has hablado de Mewtwo, pero es que aún había otro Pokémon que era más misterioso en esa época. Y es que era Mew. Y una vez que desbloqueas esa versión Round 2, en la Supercopa, que es, recopilando, es la de los torneos el más difícil, es que además podías escoger a Mew de alquiler. Desbloqueabas a Mew para probarlo y luchar con él. Que también te venía a nivel 100, como hemos dicho, en ese modo de juego estaban ya todos al 100, con Psíquico, Destello, Metrónomo y Mega Puño. Vaya set más extraño. Bueno, es para disfrutarlo, ¿no? Un set divertido. Pero bueno, para la gente que a lo mejor en esa época todavía no lo había visto o seguía siendo un Pokémon muy misterioso, pues aquí lo desbloqueabas y podías jugar con él. Jordi, vámonos a las ventas, si te parece. Venga. Estos números, tío, los estoy leyendo así por encima y estos números me sorprenden mucho, ¿no? En comparación a lo que ha llegado Pokémon a día de hoy. Y es que las ventas, Jordi, fueron de 5,46 millones de copias vendidas en todo el mundo. El desglose que te voy a hacer es aproximado, en ningún momento es completamente cierto. En América unos 3,8 millones, en Europa 1,3 y en Japón 0,36 millones. Con esta cifra, Pokémon Stadium se convierte en uno de los juegos más vendidos de la 64, de esta Nintendo 64 que tan buenos títulos ha tenido, verdaderamente, situándose entre el top 15 de la consola. Ya Pokémon ya empezaba a entrar en top en todos los sitios. O sea, increíble, ¿eh? No, y que un spin-off de Pokémon ya entre dentro de, bueno, incluso del top 20, ¿no? Está muy bien, porque ya en esa época había muchos nombres titánicos, muchas sagas ya que estaban cogiendo fuerza, y que esté dentro del top 15 ya, pues habla mucho y muy bien. Así que vendió que ni tan mal, la verdad. Y luego ya para acabar este bonito juego, voy a comentar alguna curiosidad. La verdad que habían un montonazo, pero muchas, no sé, eran un poco chorra. Y sobre todo en el Stadium 2 es donde hay más curiosidades. En este he cogido un par que me han parecido muy interesantes, en el que los Pokémon traídos de los juegos de cartucho tenían un tono de color más saturado. Era como que parecían que estuvieran más vivos, ¿no? Se distinguía un poco la tonalidad del color en vez de que si lo cogías de alquiler dentro del propio juego. Era como para que veas como que sea algo especial, ¿no? Ese Pokémon, que tenga algo diferente y que el juego te haga reconocer que es tuyo, ¿no? Y que el que sea tuyo es que es un Pokémon único y especial. Me parece un detallito súper, súper chulo, Me la gusta, verdad. Y me que gusta mucho, también se me lo gusta pueden- mucho. y Me que gusta se lo pueden haber muchísimo. ahorrado, ¿eh? Pero este detalle es muy bonito. Y luego, todos, este también es guapísimo. Incluso se le puede meter más caña a esta curiosidad por el creepypasta que tiene Porygon y por lo que, bueno, por las polémicas que ha tenido este Pokémon. Pero Sí, es la que verdad que sí. todos los Pokémon de este juego tenían animación cuando le recibían daño y Porygon no. No, cuando le pegaban se quedaba estático. Le daba igual. Es como que se olvidaron de animarlo, de que su modelo también como que parpadeaba. Era, bueno, estaba como glitcheado. Y, madre mía, es como que seguían el lore, ¿no? De todo el revuelo, ¿no? Que tenía este Pokémon. No sé, se piensa eso, que simplemente fue un glitch del modelaje o de las, no sé. O que como hicieron el juego también bastante rápido, entre comillas, pues se olvidaron de hacerlo en este Pokémon. Pero tiene narices que Porygon siempre peca, hombre, de estar glitcheado, de dar por saco. No sé qué te parece esta curiosidad, Fran, pero siempre es el pobre Porygon, ¿eh? Bueno, yo creo que al final Porygon es el Pokémon más impactante, ¿no? El que más problemas ha traído a Pokémon en esta primera generación y un buen detalle es este. O sea, yo creo que aquí no se había... Bueno, no sé si se había estrenado ya el... Supongo que sí, ¿no?
No lo Supongo sé. que Tengo, sí. tengo dudas de si el capítulo ya se había estrenado en Japón, el capítulo tan famoso, ¿no? Que ya hablemos en su momento, en aquel legado. Y bueno, al final Porygon es lo que hablamos. Siempre ha sido un Pokémon con mucha controversia. O sea que está bien. Si es que todo este tipo de detalles siempre son un lujo. Me ha gustado más el primero, el del tono más saturado. Pero este también es verdaderamente interesante. Muy interesante. Luego, otro detalle, Jordi, que yo quería decir es que lo que he jugado yo, que ha sido esta última semana, me gusta mucho lo de los comentarios porque me lo hace mucho más interesante. Pero es cierto que me pasa algo muy parecido a cuando jugaba al FIFA. Y es que a veces se me hace ya repetitivo. O sea, está bien Ujú. para un rato porque impacta y sorprende y a lo mejor para la época era la rehostia. Pero creo que ahora un juego así saturaría un poco. No lo sé, ¿eh? Creo que en eso, ve, igual que te digo que hace falta pues esa voz en los últimos juegos de Pokémon, que necesitamos que los protagonistas tengan voz, que en un juego de combate no lo veo. No lo veo. A lo mejor carga. O a lo A mejor lo mejor solamente para carga. un torneo o para torneos especiales, imagínate que está en los gimnasios, no, pero sí en la liga. Dices, vale, bueno, pues le da ahí un poco, o solo en el combate con el campeón, o con azul, o algo así. No sé, quizás me hubiera gustado más, ¿eh? Porque me satura un pelín. Oye, pues yo creo que a mucha gente ha impresionado todo lo que tenía ya esta primera versión en que salió en todo el mundo. Un juego ya en mayúsculas, pero es que ahora vamos a ir a la segunda parte. Jordi, antes de que sigas con este Pokémon Stadium 2, quiero. Fíjate que esto no lo hacemos nunca. Nunca lo hacemos. Pero quiero dedicar el episodio a una persona. Y es a nuestro productor de sonido, Pepe. Porque de verdad, creo que le hizo mucha ilusión cuando supo que el legado era del Pokémon Stadium y tal. Porque la verdad, me mandó muchos audios explicándome mucho sobre el juego. Cosas que sí que estaban aquí y se ve que lo ha disfrutado mucho. Así que este capítulo se lo dedicamos a él especialmente. Muchas gracias por trabajar con nosotros, Pepe. Y dicho eso, Jordi, ahora sí, nos metemos en materia. Vamos con el Pokémon Stadium 2 porque este legado va a ser largo, pero largo, ¿eh? Vamos por ello. Madre mía, no os podéis quejar, no os podéis El quejar. día que peor Así que estamos, vamos, el legado más ya te largo. digo, ya te digo. Esto así, la ley de Murphy. Vamos allá, Pokémon Stadium 2. También como hemos hecho en los anteriores para ordenarlo cronológicamente, nos vamos después de la salida de Oro y Plata y un poquito antes, bueno, un poquito antes no, el mismo día de la salida de Pokémon Cristal, porque en Japón salió el 14 de diciembre del año 2000, justo el mismo día en el que salió Pokémon Cristal. O sea, una maldita locura, ya hablaremos por qué lo hicieron de esta manera. Y como de costumbre, en esa época, pues en España, pues tardó un poquito menos de un año, salió el 10 de octubre del año 2001. Y precisamente, ¿por qué salió el mismo día que Pokémon Cristal? Pues porque era la novedad. Salía nuevo juego, ya había salido Oro y Plata, queríamos saber qué más pasaba en esa región y qué mejor atractivo de ver esos Pokémon en 3D y encima que salga una expansión de esa región como Pokémon Cristal. Entonces, como en los mismos, bueno, como en el primer Stadium, Sí. pues tú podías poner los cartuchos en el Transfer Pack y pues ver tus Pokémon favoritos de esa región en 3D. Y, claro, dirás, vale, los de esa región, pero los de Kanto también estaban, por supuesto. Estaban los 251 Pokémon jugables hasta la fecha. Así que Kanto y todos los de Oro y Plata estaban en el juego. Así que guay, no nos No, podemos quejar. no me cansaré de decir en los próximos legados que yo creo que una de las frases que más se va a repetir, cuando Pokémon hacía bien las cosas, cuando Pokémon hacía bien las cosas, cuando Pokémon hacía bien las cosas. Cuando nos daban todos los Pokémon que había. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto poder ver y jugar con todos los Pokémon que había en ese momento, que no eran tampoco muchos en comparación con lo que tenemos ahora, más de 1000 criaturas, pues figúrate, ¿no? Jordi, al comenzar el juego, este te lleva a una pantalla de inicio donde podrás hacer batallas rápidas de uno o dos jugadores.
combatir con un amigo tanto con las reglas de las copas del juego como tus propias reglas. Esto ya se empieza a poner más interesante. Visitar a la niña del centro comercial de Ciudad Trigal para intercambiar regalos misteriosos o entrar a Ciudad Blanca. Nos vamos a Ciudad Blanca, que la estáis viendo. Esto es como, bueno, como la otra ciudad, ¿no? Del Stadium 1, es diferente, la estética la cambiaron. Y es bastante parecida en lo que son lugares, es decir, modos de juego. Está el estadio con los torneos, el laboratorio del profesor Oak, en el que bueno, estaba pues la Pokédex y todo lo que prácticamente lo que tenía el 1. Luego, un sitio nuevo fue la Academia Pokémon, que aquí podías revisar como un tipo de biblioteca donde había un montón de archivos y textos en que te explicaban un montón de cosas para, bueno, para aprender a cosas de Pokémon. Era como una enciclopedia, ¿no? En el que había muchas cosas para, bueno, pues ser mejor y tener más teoría, ¿no? del juego. Luego estaban más minijuegos, que en el primero había 9, aquí hay 12. La torre Game Boy, para lo mismo que hacer en el 1, para directamente jugar a los cartuchos. En este caso la novedad era oro, plata y cristal, jugarlos desde la consola de sobremesa. Batalla libre, como no, el castillo de los líderes de gimnasio. Y luego estaba el Mi Cuarto, que aquí, pues, bueno, metieron como un Animal Crossing así pocho, donde podías revisar pues tu cuarto y decorarlo como tú quisieras, como una base, ¿no? Las típicas bases que se hicieron famosas en Rubí y Zafiro, ¿no? Pues aquí también, como un guiñito, antes de que salieran esos juegos. Y luego estaba la batalla contra el rival, pero luego hablaremos de esto. Luego hablaremos, porque todavía vamos a hablar primero, Fran, si quieres, de todo el recorrido del castillo de los líderes de gimnasio, porque la batalla con el rival tiene llegaremos cositas. cuando... Sí, tiene cositas. Sí, bueno, pasamos por Ciudad Violeta, que nos enfrentaremos a Pegaso después de derrotar a sus esbirros. Luego pasamos a Pueblo Azalea, donde derrotaremos a Antón. Después iremos a Ciudad Trigal, donde nos esperará la grandísima líder de gimnasio, si no de las mejores líderes de gimnasio, de las primeras, que es la queridísima Blanca, que tanto nos ha hecho sufrir. Ciudad Iris estará Morty esperándonos. En Ciudad Orquídea estará Aníbal. En Ciudad Olivo, Yasmina. Curioso que en Ciudad Olivo no haya ningún recluta para poder luchar. Luego nos enfrentaremos al Team Rocket. Luego nos iremos a Pueblo Caoba, donde nos esperará Fredo. Nos iremos a Ciudad Andrino para enfrentarnos a Débora. Y luego llegaremos al Alto Mando, donde nos esperará Mento, Koga, Bruno y Karen. El campeón, en este caso, será Lance. Y Jordi. Que luego toca volver otra vez a los líderes de gimnasio de Kanto. Sí. Todos los 8 líderes de gimnasio vuelven. Aquí hay algún cambio, porque por ejemplo está Sachiko en vez de Koga, que Koga ya hemos luchado con él en el alto mando. Sí. Y está Azul, de líder de gimnasio, no está... Y ya para el culmen final, aquí también nos vamos al Monte Plateado, donde luchamos contra Rojo. La verdad que muy, pero que muy guay. Y iba a decir, por eso lo del rival me lo he dejado para este momento. Porque una vez que te has pasado todo esto y todas las copas del modo estadio, te dan la opción de luchar contra el rival. Que, como no, en este juego también te regalan cosas. Que, si lo derrotas una vez, te regalan un Farfetch con el movimiento relevo, que hasta esa época no lo podía aprender. Y si lo derrotas en la segunda, bueno, en el round 2, porque en este juego también, cuando lo derrotas una vez al rival, desbloqueas la versión round 2. Si lo vuelves a derrotar, te regalan un Gligar con el movimiento terremoto. Pero es que, Fran, vamos a ver el equipo que me lleva aquí el máquina, porque no tiene ningún desperdicio. Son 3 Pokémon. Tú puedes ir
con 6, pero que Hombre, ahora la gente lo está viendo. Sí, claro. ¿A ti qué te parece este equipo de 3? Bueno, pues, puede estar igualado, ¿eh? El 6 contra 3 puede estar igualado, ¿eh? O sea, ¿qué os parece un Lugia, un Ho-Oh y un Mewtwo al nivel 100? Cada uno con objetos equipados para potenciar sus ataques con stab. Y los ataques no tienen tampoco ningún desperdicio. O sea, no te van aquí con tonterías. No, escúchame, no, están muy bien equipados, te destrozan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, una vez que desbloqueas la versión 2, pues vuelves a luchar contra ellos y la CPU es más inteligente y te lo pondrá más difícil. O sea, este juego es más, o sea, explicándolo es mucho más cortito que el uno, porque como habéis visto, muchísimos modos de juego son muy parecidos o iguales. Ha innovado en alguna cosita, pero tampoco podía sacar mucha más cosa, ¿no? Sé que en el primero Muchísima ya más se la diferencia. saca. Sí, Y tampoco sí, hay sí, sí. tanta diferencia de fecha, por lo mismo, tampoco hay un desarrollo de juego enorme como para decir, es que vamos a meter 1000 cosas más, ¿no? Al final salen juegos de Pokémon muy rápido, porque ahí salían juegos de Pokémon muy. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho. Lo de rojo no me gusta tanto que aparezca aquí, que te pueda quitar la sorpresa, a lo mejor, luego en un Pokémon Cristal. Aunque ya había salido el Pokémon Plata, ya habíamos jugado, entonces lo habíamos visto. Ujú. Pensándolo así, sí, está bien lo de rojo. Sí, está bien, está bien. Estaba todo el rato pensando, me digo, que quitarte esa sorpresa sería tan desagradable. Pero no. Tiene sentido que ya te has enfrentado a rojo en Pokémon Plata o Oro. Así que, pues, chapó, interesante. Un juego muy rollo cristal, ¿no? Parecido a lo Sí. mismo. Es verdad que hay muchas más criaturas, pero con algo nuevo. Que al final es lo que te Sí, da Cristal, un poco el cambio de historia y tal, algo, pero muy parecido al primer juego, pero con más criaturas, ¿no? Lo que sería verdaderamente un DLC top. efectivamente. Sí, sí, sí. Para la gente. Y no sé por qué no siguieron haciendo esto con las demás generaciones, porque les fue bien en primera generación, les fue muy bien también en esta, y no sé por qué no hicieron como más stadiums, ¿no? A lo mejor en tercera pues metiendo más Pokémon, no sé, por cosas de Pokémon o de hacer más juegos diferentes, pues no siguieron con esta saga como tal, pero una pena Bueno, porque... probaron muchas cosas diferentes, ¿eh? Sí, Probaron muchos estilos diferentes. Ya hemos hablado de Pokémon Snap, después pasan los mundos misteriosos más adelante, que ya tendrán legado, Pokémon Ranger, Pokémon Snap, perdón, Pokémon Dash. Hemos tenido varios distintos. Hemos tenido varios spin-offs que no han continuado y que a lo mejor el día de mañana continúan. De todas formas, es que la relación con HAL Laboratory, recordamos, no es la mejor. no. Pues Stadium 2, tras su lanzamiento, se convirtió, agüita, al 18º videojuego más vendido de la Nintendo 64. O sea que para nada mal. Y luego no vendió tanto como el 1, vendió 2.540.000 copias, más o menos la mitad que es Stadium 1, pero no dejó de ser el 10º videojuego más vendido de 2001, contando todos los juegos de la consola. O sea que estuvo muy bien, muy bien. Y este a lo mejor es el único motivo por el que no sacaron un Stadium 3, porque las ventas se quedaron a la mitad del primero. Pero bueno, es lo que hemos dicho. Pokémon hace muchos cambios, por X motivos a lo mejor no le sale rentable hacer un tercero y se fue por otras De cosas. todas formas, esto me parece una absurdez porque al final Pokémon Cristal también vendió menos. Sí, sí, si nos ponemos así, sí, siempre los mismos spin-off a la vez pues irán vendiendo cada vez menos, pero bueno, ya sabes cómo es Pokémon Fueran a veces. Sí, cosita. Vale, pues Jordi, vámonos con el último juego que le tengo ganas, le tengo muchas ganas, tengo mucha curiosidad de este juego yo, ¿eh? Sí, un juego que también se centra en el combate, pero que es pero que muy diferente a los Stadium que hemos nombrado. Nos vamos a Pokémon Colosseum, nos vamos al 2003, pasamos la frontera del 2000, que hacía tiempo que no se pasaba en el legado, y nos vamos el 21 de noviembre.
de ese 2003 que salió en Japón y en Europa, para nosotros en España, salió pues, un año después, el 14 de mayo de 2004. Cronológicamente, lanzado entre Pokémon Rubí y Zafiro y Verde Hoja y Rojo Fuego. Entre esos dos juegos de la saga principal salió este Pokémon Colosseum. Y, novedad, HAL Laboratory aquí no tuvo nada que ver. Aquí es otra productora que es Genius Sonority. La primera vez que suena en el legado, que es otra empresa japonesa desarrolladora de videojuegos muy pero que muy importante para la saga Pokémon. Ahora veremos. Aquí, Jordi, antes de entrar en Genius, tengo muchas ganas de... Porque hay mucha gente que nos está comentando, joder, qué ganas tengo ya de que habléis del legado de la tercera generación, ¿no? Me han ido comentando. Y la verdad es que queda ya muy poco. Queda muy poco. De hecho, yo creo, no estoy al 100% seguro, pero creo que queda un legado más, el de diciembre. Yo creo que para enero arrancamos con tercera generación, pero todavía queda en diciembre el anime. Queda el anime, las pelis, quedan cositas de segunda generación que todavía faltan. Pero aquí ya abordamos ya ese Rubí y Zafiro. Pero bueno, hablemos de la empresa, ¿no?, que ha creado este videojuego. Fue fundada oficialmente en junio de 2002, aunque su actividad comenzó algo antes, en julio de 2001. Cuando se fundó, el objetivo principal era crear juegos de la franquicia Pokémon para consolas de sobremesa. Ojalá esto hubiera seguido adelante. Con el tiempo, Genius Sonority se ha convertido en una de las second party para Nintendo, empresas privadas que desarrollan casi exclusivamente para consolas de Nintendo. O sea, que tenía nombre ya. Sí. Al final sí. Al final volvemos a lo mismo. Hemos visto historias parecidas anteriormente en el legado, ¿no? Como con Game Freak. Pues para que veáis lo fuerte que empezó esta empresa, que Pokémon Coliseum fue uno de sus primeros gran proyectos. O sea, no había hecho grandes cosas hasta este Colosseum, pero es que después siguió ayudando a Pokémon. Y es que en el 2005 hizo el Pokémon XD, otro juegazo, pero juegazo. Que luego en las curiosidades hablaremos de este XD, lo mencionaremos. Luego, este sí que yo lo jugué, el Pokémon Battle Revolution de la Wii, que salió en 2007, también fue cosa de Genius. Y esto ha sido súper sorprendente, que no me lo veía venir, y es que están detrás del Pokémon Café Remix. Exacto. Así que también saben hacer juegos de móvil esta empresa. Y para que tengáis así un poco de idea lo que costó este juego, no se sabe al 100%, hay estimaciones, y más o menos se dice que entre 2 y 4 millones de dólares fue lo que costó. Que, a ver, considerablemente es menor que pues, un Zelda o un Mario de la época, pero que para ser un spin-off de Pokémon, pues pusieron dinero. O sea que tenían fe en que este juego iba a triunfar. Bueno, Jordi, nos metemos si quieres en la historia. Y tengo mucha curiosidad porque es verdad que al Pokémon Colosseum yo no he jugado, he visto algunas cosas, me ha gustado mucho, pero es lo típico, ¿no?, que he visto juegos que algún día jugaré y no quiero ver mucho. Pues esto me ha pasado con Pokémon Colosseum y nunca había querido leer nada porque quería descubrirlo yo, pero al final ha ido pasando los años y cada vez tienen menos tiempo, lo que tiene la vida de adulto, y tengo muchas ganas de jugarlo. Avisamos que solo vamos a explicar lo que es el principio y de lo que va el juego, por si alguien lo quiere jugar y como el modo historia es lo más importante del juego junto al combate, pues que no le chafemos lo que es la historia. De hecho, ¿sí? Jordi, este juego se podrá jugar en Nintendo Switch 2 efectivamente pronto, relativamente pronto, eso nos lo han prometido ya, o sea que yo creo que me voy a esperar ahí para poder jugarlo bien, tranquilamente en mi televisión, sin complicarme, no quiero ni emularlo, ni quiero nada de eso. Dicho esto, nos metemos en materia, Jordi. Venga, atácale. La historia nos sitúa en la región de Aura,
Todo empieza en una introducción donde se ve que la banda Cipher está en mitad de una reunión muy importante donde están presentes todos los comandantes con otro equipo, el llamado equipo Cepo, que hablan de una nueva máquina y de Pokémon ciertos llamados Pokémon oscuros, que son Pokémon que el equipo Cipher ha repartido a entrenadores de toda la región. A estos Pokémon se les cierra el corazón convirtiéndonos en máquinas de luchar sin sentimientos. De repente, en mitad de la reunión, estalla una bomba y se ve al personaje que manejamos, Carlo, aprovechando la confusión de la explosión para robar el Pokémon Cepo. Es ahí donde comienza la aventura, Jordi. Para que la gente se haga una idea, el Pokémon Cepo o el Pokécepo es como un artilugio, como parecido al que tenía el Pokémon Ranger, en el que tú cogías a un Pokémon y lo hacías tuyo y se lo podías robar incluso a un entrenador. No sé si los Rangers podían incluso hacer eso, pero directamente que lo hipnotizabas y te lo quedabas tú. Da igual si era de un entrenador o salvaje. Pues en este juego podías robar Pokémon, que es sobre los Pokémon oscuros. Estos Pokémon que pues, se quedan sin sentimientos, ¿no? Pero aquí ya vemos que a diferencia de otros juegos, ¿no? El héroe que llevamos ya no es el típico niño que quiere empezar su aventura y jijaja. Aquí ya es un adulto que acaba de poner una bomba a robar el Pokécepo, el artilugio este. Esto creo que ya lo convierte, solamente con el principio, lo convierte en seguramente el juego más serio de la franquicia de Pokémon, sin ninguna duda, hasta lo que tengo leído. Sí, perfectamente. Luego hay una revelación que se sabe un pelín más adelante, tampoco es un mega spoiler, es que el protagonista, el Carlo, era uno de los mejores miembros del equipo Cepo, los mismos en el que roba el artilugio este de robar Pokémon. Pero vio que tenían malas intenciones y pues decide rebelarse contra ellos, robarle el aparato y utilizarlo por un bien, ¿no? Pero está guay. La historia es muy diferente, absolutamente todo lo que conocíamos. Yo creo que es incluso arriesgada para Pokémon. Ya veremos que luego tiene bastantes polémicas este juego y cosas que... Pero es lo que Game pedimos. Freak... Sí, que Game Freak reguló un poco, ¿no? Para que no se les fuera de las manos. Pero ostras, que está muy interesante esta apuesta y que, no sé, a mí me parece bastante arriesgada, pero que luego le salió bien. Y es lo que dices, es lo que pedimos muchas veces, que se vayan un poco de lo que nos tienen acostumbrados. Esto demuestra, una vez más, que se puede hacer. Sí. Esto para mí lo que demuestra es que se puede hacer. Que lo que pedimos se puede hacer. Que no estamos locos pidiendo este tipo de cosas. Que guste más, que sea más rentable, es otra película muy diferente. Pero que se puede hacer, y estamos hablando de la GameCube. Tenemos consolas mucho más potentes ahora. Entonces, que se puede hacer está clarísimo. Que a Pokémon le interese es otra cosa que después veremos. Pues sí. En definitiva, ¿la historia de qué va? Pues una vez que robas el artilugio, estás en contra de las dos bandas, de la Cipher y de la... Ya se me ha olvidado el nombre. Sí, somos la revolución. Somos la revolución de los cepos y de la Cipher. Y hay, digamos, en todo el juego 48 bosses, que son los Pokémon malditos, ¿no? Los oscuros. Que aquí estáis viendo los 48 Pokémon oscuros que tenemos que capturar / robar. Que hay Pokémon de todas las generaciones. Aquí, dentro de los que a lo mejor llaman más la atención, son los perros legendarios, bastante tochos, los Tametagros, Tiranitar, o sea, hay Pokémon que ni tan mal. Pero estos son, digamos, los 48 Pokémon fuertes que nos encontraremos en la aventura y que pues tenemos que ganar. O sea me llama mucho la atención que sea Quilava, Croconap y Byleth en vez de Chikorita, Cyndaquil y Totodile. Me llama la atención, pero bueno, al final es verdad que están a nivel 30 y ya está. Y así, pues sí, claro, en ese nivel lo más normal es que estén evolucionados. Sí, no sé si luego lo tenemos apuntado por ahí, pero bueno, lo digo ya, que la aventura empiezas, tú tienes dos Pokémon, Umbreon y Sylveon,
y Espeon, perdón, Umbreon y Espeon, a nivel 20 y pico. O sea que el juego empieza ya a nivel 20 y pico. Por eso ya los niveles así empiezan a nivel 20 y pico, 30. O sea, el juego empieza por ahí. No es como los juegos originales que empiezan a nivel 5 todo. Pero no, aquí ya empiezan por fiesta. Aquí Pokémon Colosseum se inventó lo que se denomina como movimientos oscuros. Y resulta que en Pokémon Colosseum solo existe un movimiento oscuro. Este movimiento solo puede ser aprendido por Pokémon oscuros. Los ataques, Jordi, en este caso, solo eran muy eficaces contra Pokémon no oscuros, perdón. Los movimientos oscuros son muy eficaces contra los no oscuros y son poco eficaces contra los Pokémon oscuros. Este movimiento exclusivo de Pokémon Colosseum, ya que los Pokémon oscuros no pueden ser transferidos a la Game Boy Advance, en cuanto son purificados, el ataque lo olvidan. El Pokémon carga contra el objetivo con una potencia de 90 y recibe el 25% del daño causado. Bueno, Como un envite ígneo, un derribo, ¿no? sí, no sé Pega la cantidad de X, ataques que habrían aquí, si estaban todos o no, pero verdaderamente, bueno, que claro, al final eran súper eficaces a todos los Pokémon que no eran oscuros, entonces pues igual sí que era rentable, pero no sé, ¿eh? No, te metían un golpetazo, ostras, 90 de potencia y aunque Súper tenga eficaz. recoil, Sí, siempre claro. súper eficaz. Sí, 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 sí. No, el juego, yo tengo entendido que fácil no era, ¿eh? Que te lo explicaban. No, sí, yo he escuchado siempre eso. He escuchado que era muy difícil, que los Pokémon oscuros era complicado. Que, de hecho, todo el mundo se echa el mérito de haber purificado. El que lo ha conseguido purificar todo el mundo lo dice como uno de los hitos más fuertes que ha hecho en la historia de Pokémon, jugando a Pokémon. Sí, sí, sí. El Colosseum y el XD dicen que son juegos que no te lo pone fácil. Mira, como la historia de seria, la dificultad también de seria es. Luego, los Pokémon que se pueden obtener. Pues hay un total de 51 Pokémon capturables en este juego. A menos que, bueno, que los empieces a traspasar de la Game Boy. Pero como he dicho antes, empiezas con Umbreon y Espeon, que mira, aquí están los niveles, a nivel 26 y 25, Umbreon al 26 y Espeon al 25, y los demás 48 son los oscuros que mencionaba antes, pues que los vas consiguiendo y purificando al largo de todo el juego, que también a partir de ahí, pues una vez que los purifiques, los puedes ir evolucionando, subir de nivel y bueno, pues prosigues en el juego con ellos. Así que, bueno, 51 Pokémon obtenibles, a lo mejor son cortitos, pero bueno, es la historia lo importante en verdad de este juego, a lo mejor no los echa muy en falta, ¿no? Cae tan poquitos, no sé. Aquí ya Pokémon sé. no estaba haciendo las cosas tan bien. Igual que lo hemos dicho antes, aquí ya no están tan bien. Pero bueno, no sé, es verdad, no sé las dificultades que tendría para poder transferir o meter datos o cosas, ¿no? Porque al final, si no me equivoco, el primer juego de GameCube, no estoy completamente seguro, pero podría ser quizás el primer juego de GameCube de De Pokémon. Pokémon, De sí. Pokémon. Sí, 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 Entonces, sí, sí. no sabemos tampoco las dificultades que tuvieron a la hora de transferir datos o cualquier historia a la hora de hacer el juego, pero yo creo que esto es más capricho que otra cosa, ¿no? Pero que simplemente lo hicieron así y ya está. Juego serio, de momento todo bien. Tenemos otro modo, Jordi, modo desafío monte batalla. Además del modo historia, en este modo tienes que intentar derrotar a 100 entrenadores seguidos. Si tienes todos los Pokémon oscuros purificados y completas el desafío del maestro del monte batalla, te entregará el Pokémon legendario Ho-Oh al nivel 70. Volvemos a lo mismo. Otra recompensa que de verdad sienta bien. Porque este desafío es jodido de la hostia. Si lo consigues hacer, que te recompensen con un Ho-Oh, está muy guapo, tío. Está muy chulo, la verdad. Es que estas cosas se han perdido. Es que, por favor, Pokémon, vuelve a hacer estas cosas. Hombre, a lo mejor si fuese un Pokémon más, un pelín más exclusivo, ¿no? Porque ya estamos jugando aquí a Pokémon Cristal, no sé, algo más exclusivo, pues quizás mejor. Pero, oye, cuidado, ¿eh? Está chulo. Y a lo mejor el verlo en 3D también tiene que impresionar. Porque, sí, como hemos dicho antes, en el Pokémon Stadium 2 no se vio. Entonces, buah, aquí tiene que ser. Ay, sí, perdón, sí que se vio. Sí que se vio, pero aquí a lo mejor es gráficos de GameCube. Entonces, esta es otra historia. Todavía, claro, todavía son mucho Claro, mejores que la Nintendo claro. 64.
Entonces, igualmente, sí que es lo que dices. Puede haber sido una recompensa mejor, pero yo creo que tiene que impresionar igualmente. Nos vamos con las ventas. Ujú. A ver cuánto vendió este Colosseum. Pues me esperaba un poquito más, la verdad. Vendió alrededor de 2,5 millones de copias en todo el mundo, 600.000 en Japón, 1,4 millones en toda América y en Europa medio millón de copias. Más o menos lo mismo que el Pokémon Stadium 2, pero bueno, no dejó de ser un título de los más vendidos de GameCube en todo su género. O sea que donde competía, las cifras eran buenas. Y lo que decimos, un spin-off, y en esa época que las cifras de ventas eran mucho más bajas que las que ahora estamos acostumbrados, no deja de ser una cifra decente. Sí, a ver, yo no conozco tanta gente que tenía la GameCube, ¿eh? De hecho, conocía a una o dos personas que tenían la GameCube. No era una consola que en todas las casas estuviese, ni muchísimo, muchísimo menos. Y luego dentro de eso era que comprase Pokémon, ¿no? Que al final fue uno de los juegos más vendidos de GameCube. Pues fíjate, que vamos a decirle, ¿no? Esto, Jordi, al final estamos haciendo un legado que va un poco cargado. Yo entiendo que habrá mucha gente que espere que hablemos muchas más cosas. Hay curiosidades aquí importantes. Pero de verdad, hoy no es el día. Llevamos a hacer 2 horas de legado. Esperemos que intentando dar nuestro máximo nivel porque las cosas son como son. Estamos hechos polvo. Así que agradecería mucho, que ha pasado en otras veces, cualquier duda o curiosidad que queráis que hablemos de estos juegos que se nos haya pasado, porque somos humanos y evidentemente estos juegos tienen muchos detalles y ya es un legado de unas 2 horas. Quiero que me lo pongáis por comentarios, que nos lo digáis saber. Si no queréis poner comentarios, que soy muy cabrones a veces, me escribí a mí por privado diciéndome lo bien que está el programa, que lo agradezco, yo encantado de contactar a todo el mundo, pero agradecería que nos lo dijeseis porque nosotros lo apuntamos y luego en algún legado de estos recopilatorios que luego hacemos, o en algún momento de cualquier otro legado, lo comentaremos, ¿vale? No lo dejamos pasar al aire y lo tendremos apuntado. Pero aquí tenemos muchas curiosidades que va a dar mucho que hablar. Dime, Jordi. No, podemos hacer algún día 100 detalles olvidados en los legados, un especial. Hay que tener los legados, claro, segurísimo, vamos. Eso lo tengo clarísimo. Que seguro que van a haber especiales de legado porque fíjate, ¿no? Nosotros cuando empezamos esta categoría dentro del programa, yo creo que no esperábamos que fuese a hacerse tan largo, ¿no? En plan de que estamos todavía en segunda generación y llevamos ya unos cuantos legados. Así que, pues bien, a nosotros nos encanta hacer este tipo de programas y tenemos muchas curiosidades ya de por sí. Entonces, es verdad que nos entretenemos mucho con algunas, pero porque nos llama mucho la atención o no las conocíamos directamente. Entonces, vamos con ellas, Jordi. Venga. El protagonista fue pensado como un antihéroe. Originalmente se planteó que pudiera volver al lado del mal, dependiendo de las decisiones del jugador, pero el sistema de moralidad fue descartado por falta del tiempo. Así que no pudimos tener esta opción, que hubiera sido una pasada, ¿eh? Pero es muy difícil que hacer un juego de Pokémon que en base a tus decisiones cambie un poco la historia. Es lo que dice. Eso es falta de... O sea, necesitan mucho tiempo y mucha programación más, así que hubiera molado, pero se ve... O sea, entiendo que no se hizo así. Luego, esto, bueno, lo he comentado un poquito antes, que es la primera vez en Pokémon que podías robar, pero de manera legal, entre comillas. En los juegos anteriores, robar Pokémon era algo, vamos, que solo los villanos no podían hacer, el Team Rocket, no, es malísimo. Pero aquí podías robar Pokémon por un bien. Así que era un poco contradictorio, pero sí, se podía hacer. Déjame decir, en la curiosidad anterior, la que había dicho yo de lo de las decisiones del jugador, Pokémon eso a día de hoy lo está intentando, pero verdaderamente no lo está consiguiendo. Porque ya en los últimos juegos nos da a elegir varias opciones dentro de hablar con un personaje o con otro, te dice una respuesta u otra, pero verdaderamente o te lleva al mismo sitio o te vuelve atrás para que elijas la respuesta correcta. Entonces que quieren hacerlo, pero no me queda claro del todo. ¿Sabes? A mí me da rabia cuando te dan opción de elegir entre dos diálogos y son exactamente lo mismo. Sí. No, de verdad no lo pongas. Pues claro, o sea, ahórratelo. Esto es una mierda lo que has puesto, sí, correcto. Sí. Es verdad, me parece absurdo. Pues no eso sé. muchos juegos en Pokémon, eso, sobre todo al principio, pues lo hacía mucho, entendible. Sí. Pero
que sí, que es muy difícil implementar esa mecánica, pero que bueno, que Pokémon a lo mejor poco a poco lo puede lograr. Sí, sí, sí. Jordi, modelos reutilizados. Muchos modelos de Pokémon provienen de Pokémon Stadium, pero con texturas mejoradas para la GameCube. Al final, esto es que tiene que ser así, ¿no? Sí, sí, no, no, perfecto. Que se ahorren tiempo reutilizando trabajo bien hecho. Eso siempre, bienvenido. Luego, es para la gente que no lo sepa, este juego es una secuela directa del Pokémon XD del 2005. Bueno, el Pokémon XD se desarrolla en la misma región, pero 5 años después. O sea que Ahí, muy bueno. ahí le daremos más vuelta a la región, insistiremos más y Exacto. nos meteremos más dentro de ese juego. Prometemos que espero que estemos mejor de salud los dos, porque es que verdaderamente hoy A estamos ver, jodidos los dos, no pero es difícil. que podamos estar bien los dos y podamos meternos muchísimo más dentro de esta área. Jordi, el juego fue usado en torneos oficiales, ¿eh? No te creas que fue un spin-off rollero. 2004 y 2005 para batallas en consolas, gracias a su sistema de 2 contra 2. Bueno, oye, torneos oficiales de Pokémon en GameCube. Curioso. Está guay, está guay. Igual acabar, Vamos a la nos chicha vamos a gorda, es que ir. esto también es chichita, ¿eh? Sí, movidas. Las Sí, movidas sí, sí, que. esto nos gusta. y Esto es las, lo que más, esto es lo que más y me gusta a mí, ¿eh? las peleas, ¿no? Entre los desarrolladores y la compañía, ¿no? Esto es lo que. Porque es la pura verdad, no es lo que escuchamos por ahí, ¿sabes? Esto es la pura verdad de las cosas que pasan detrás de todo un éxito en videojuegos. Pues vamos a ver qué pasa. Primera polémica que tuvo. Bueno, más que polémica es, pues eso, rocecillos Sí, con Game Freak. desentendidos, ¿no? Exacto. Pues como hemos dicho, la historia empieza con una bomba, una explosión, ¿no? En la base de los enemigos. ¿Y qué pasa? Pues que la compañía quería hacer esta escena mucho más potente, mucho más trágica. Quería Vaya. poner, pues, quería poner mucho fuego, quería poner los miembros de la banda huir, quería poner sonidos de alarma y gritos de fondo, quería, bueno, pues eso, darle más caña a esta escena. ¿Qué pasa? Que Game Freak dijo, vamos a rebajar un poquito esta escena, que la clasificación de edad es la que es, que el público es para todas las edades y que esto tiene que ser lo más family friendly posible. Entonces, pues se rebajó lo que son los gritos, el sonido, las personas gritando se quitaron, la explosión fue un poquito más light, pues eso, para que la cinemática pues fuera un poquito más simple y que no podía llevarse malentendidos. Aún así es impactante, ¿eh? Para lo que Pokémon nos tiene acostumbrados, pero que por los desarrolladores hubiera sido un poquito más potente, que es entendible, yo lo entiendo, porque tampoco es una cosa que digas, bueno, me va a cambiar la experiencia jugable, pero bueno, es un juego para niños, Fran, ¿qué vamos a hacer, no? Sí, 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 bueno, para niños, sí, pero Game Freak a lo mejor lo quería para niños y Genius no lo tenía tan claro, eso, ¿eh? Tengo la Parece ser, oportunidad. sí, sí, parece ser. Vamos con otra, Jordi, que es que Genius quería verdaderamente ver más cambios, ¿no? Dentro de estos Pokémon oscuros, cosa que me hubiese gustado, porque al final no eran tantos Pokémon, no habían tantos Pokémon dentro del juego, entonces me hubiese gustado que hubieran más cambios, ¿no? Y es que Genius quería que los Pokémon oscuros mostraran cambios visuales visibles, como Ujú. ojos rojos brillantes, cosas que Pokémon ha puesto después, ¿no? En ese, por ejemplo, en esa leyenda Arceus, piel más pálida o incluso formas deformadas, cosa que me hubiese encantado ver, pero que hubiera sido un poco cuidado. Todo el mundo no está preparado para ver una deformidad dentro de una criatura a la que le tiene tanto precio, ¿eh? Y creo que hay gente que es más sensible y creo que esto pues estaba bien frenado ahí por parte de Game Freak, porque esto sería otro tipo de juego y quizá tendría otra edad, ¿no? Como tú estabas diciendo, el Peggy más edad. Claro. Entonces, que tuvieran un aura más oscura, bueno, que se notara corrompida, ¿no? En la textura. Y algunos primeros modelos se preservan en demos internas, ¿eh? Muestran versiones mutadas de un Makuhita, de un Entei y de un Tiranitar. Va que no molaría ver eso, en Sí, el juego pero original. Game Freak, porque Game Freak cogió a Genius y le dijo, amigos míos, frenemos aquí, vamos a reunirnos, vamos a tomar un café. Y dice, mira, uno, eso va a asustar a los niños. No.
2. Rompería la coherencia estética del universo de Pokémon. Y todavía te voy a vacilar más. 3. Implicará que los Pokémon podían sufrir físicamente. Temas ya demasiado oscuros. Resultado. Solo se dejó el aura púrpura flotante, ningún Pokémon muestra heridas o deformaciones y los archivos originales fueron eliminados del build final. O sea, los modelos que estaban alternados. Una lástima, Jordi, una lástima esto, de verdad, porque creo que al ser Pokémon oscuros que lo hubieran puesto una cicatriz, algo así, que luego se hubieran curado, no hubiera pasado nada, porque hemos tenido... No. Ya teníamos en la película de Mewtwo los clones, algunos eran un poco extraños. Un poco raros. Y no pasaba nada. No sé, no sé. Es verdad que es un videojuego, pero. Y que estás tocando temas oscuros, pero aún así, tío, echo de menos eso, quizás de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Me hubiera gustado mucho esa idea, pero es verdad que la entiendo también por parte de Game Freak, que siempre ha llevado a rajatabla todo este tipo de cosas y bien claro que se lo explico. Luego en el tema, el final de la historia, también Genius quería una cosa totalmente diferente. Quería hacer que después de los créditos, una escena post-crédito, que se muestre que la banda villana, los Cipher, seguían activos en las sombras, como que no los habías derrotado del todo. Y que el protagonista Carlo pues se marchaba sin saber si realmente había cambiado, ¿no? Si quería volver otra vez a la banda, si era bueno, si era malo. Te quería dejar con esa duda. Y, pues eso, un final más gris, ¿no? Y melancólico de lo que, pues, podía ser un final feliz, modo Disney, ¿no? Y lo mismo, dijo Game Freak, espérate, estos Pokémon, aquí el final tiene que ser siempre feliz. ¿Y qué dijo? Pues nada, que la banda esté totalmente acabada y que se dé a entender, pero que muy bien, que el protagonista es un héroe que a lo mejor antes estaba en la banda criminal, pero ahora es una buena persona y se acabaron las tonterías. Esto también es un error, se puede decir, pues una toma de decisión que también hubiera molado, ¿no? Si el juego es más serio de lo normal, ¿por qué no un final más adulto? Bueno, Podría haber hecho. aquí yo creo que Geniu tira por ir colocando una segunda parte. Claro. Por ir dejándose la segunda parte ya montadita. Es decir, tenemos aquí un nuevo juego, vamos aquí a seguir trabajando, a seguir con nuestras cositas. Y Pokémon le dice, oye, no, amigo. Vamos a terminar bien el juego y ya nosotros vemos si hay segunda parte. Total. Creo que por ahí van los tiros, porque es verdad que se puede dejar ahí, es como un juego más serio, está bien dicho, ¿no? Yo, si fuera Genius, lo explicaría como tú lo estabas diciendo, pero yo si fuera Game Freak diría, oye, amigo, esto que estáis dejando está hecho para una segunda parte. No, nosotros somos así, terminamos el juego y ya nosotros vemos. Y estudiamos nosotros, y si os llamamos, ya os llamaremos, ¿sabes? Es verdad, pocas veces, por no decir nunca, Pokémon ha dejado un final abierto en un juego importante de la saga, ¿no? Yo creo que piensa tanto en las ventas, Jordi, que no se la juega. No, Ha dejado una verdad. historia abierta. Que no le interesa, Nunca lo verdaderamente. hace. No es necesario. Cuando es algo que verdaderamente podría gustar. Podría gustar, ¿no? Y que lo ha hecho tantas veces que se lo han puesto a huevo. Es decir, con Pokémon Rubí, luego tenía Esmeralda, con Pokémon Plata tuviste Cristal, ¿sabes? Incluso con Rojo y Azul, aunque esas versiones menos. Pero sí que las demás versiones que han tenido juego podrían perfectamente haber hecho algo así, que se hubiera quedado el final ahí y entonces habéis dicho, ¡pum! Pero yo creo que es como, no, vamos a sacar el juego, vemos las ventas y entonces vemos si sacamos la siguiente entrega. O sea, creo que siempre han ido muy atados a eso. No lo sé si será mentalidad japonesa, si solamente mentalidad de Game Freak, pero, y que todo esto ahora mismo es inventado por nuestra parte, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Es nuestra opinión personal, pero creo que era así, Jordi. Sí, no, tiene todo el sentido del mundo, pero me parece curioso cuanto menos, sí. Jordi, última curiosidad, y es que alternaron un poco, Game Freak se metió de nuevo y suavizó los diálogos. Suavizó los diálogos porque hay borradores internos en las que habían expresiones como maldita sea, ¿quieres morir? En símbolo de pregunta, ¿no? ¿Quieres morir? Jordi, me parece interesante, pero fíjate que estas dos expresiones, ¿no? Game Freak las reemplazó por frases mucho más neutras como el maldita sea lo pasó a vamos allá,
cosa que no termino de entender muy bien. Y el quieres morir por no puede ser. No sé cómo sería el diálogo, no lo ubico, pero no encuentro el sentido. Eso está ahí. Eso está ahí y eso ha pasado. Y es una de las curiosidades del juego. Así que esto es totalmente cierto. Jordi. A ver, esto tiene mucho sentido porque sí que es verdad que depende de la calificación que le quieres poner a un videojuego. Si hay X palabras clasificadas como, digamos, otra escala de PEGI, ya el juego, violencia o amenaza o efectivamente, ya te lo engloban en ese apartado o y sonido ya te obligan a... lenguaje malsonante, también creo que se Exacto. puede decir. Entonces, a lo mejor por ahí, o simplemente que vio una o dos en todo el juego y dijo, no quiero ni una. Que también puede ser, porque Game Freak es como es. Pero esta es de todas las que a lo mejor me parece, pues mira, tiene más sentido. ¿Y nunca hemos Las tenido demás, un quieres morir en Pokémon? a lo mejor, ostras, pues, Yo no considero que sé. hemos tenido alguna En frase quinta, violenta. en ¿Alguna quinta frase hay violenta hemos tenido? mucho diálogo profundo y los villanos no se andan con tonterías. A lo No sé mejor. por qué si después, a lo mejor después Pokémon cedió un pelín. No sé, pero yo tengo alguna. No sé decirte dónde, o sea que a lo mejor me lo estoy inventando, pero Ujú. no sé por qué tengo algún recuerdo yo de que hemos tenido algún diálogo así. Pero lo que pasa es que a mí no, pues, no me parece nada del otro mundo, ¿no? Pero no sé. Pues, a lo mejor no. Sí, se podría investigar, pero tampoco me parecería mucha locura. A mí me puede llegar hasta incluso sonar. Pero no sé, no tengo ni idea. Pues dicho esto, Jordi, seguro que se nos quedan cosas en el tintero. Este ha sido nuestro pequeño homenaje a estos juegos de los que no tanta gente habla y yo creo que no todo el mundo conoce. Sí, los títulos sí, pero no a lo mejor en profundidad. 2 horas de contenido sobre estos juegos. Habrán, ya repito, 1000 veces, habrán detalles que se nos escapen y la gente que los ha jugado los tiene que disfrutar un montón. Estoy seguro de que Pepe estará pensando algunos detalles que se nos habrán olvidado. Repito, de verdad, tomarse un tiempo, dejarnos un comentario, mandarnos un audio por Instagram, por Twitter, por donde os dé la gana, comentando cualquier detalle de verdad que lo apuntaremos y lo intentaremos sacar más adelante. Profundizaremos más en los próximos videojuegos que volvemos a esta región. Dicho esto, estamos reventados, son las 12:30 de la noche, el programa sale mañana y de verdad, queda mucho que editar, queda mucho que hacer. Os mando un saludo muy grande. Hemos hecho un gran esfuerzo, de verdad, ojalá este programa funcione porque hemos hecho un gran esfuerzo. De hecho, considero que hemos hecho el esfuerzo más grande en el tiempo que estamos en la tónica Pokémon, porque siempre que hemos estado malos por H o por B, o uno no ha estado y lo ha hecho el otro, o de alguna manera lo hemos podido cambiar, hemos hecho el sacrificio de hacerlo, repito, insisto. Una suscripción, un Garchomp y un Gengar un poquito más feliz. A nosotros de verdad nos ayudáis muchísimo. Un like nos daría la vida y nos vamos hasta la próxima. Nos vemos el martes con un entrevistón. ¡Chao! Adiós.